Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese. El programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. 17:33, continuamos nuestra agenda informativa. Queríamos hablar ahora, como lo hemos anunciado, sobre el proceso, digamos, preelectoral. Ya hay en redes sociales presencia importante de gente que habla sobre el sí o sobre el no, aunque más he visto mucho más sobre el sí. Bueno, para hablar del particular, hemos invitado a los tiempos, por cierto, que acepta nuestra entrevista, señor Ron, caramba, don Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UDISEC. Yo comprendo que debe estar muy atareado con semejante cargo, pero bueno, un gusto tenerlo aquí para poner en contexto este tema. Que es medio repetitivo, ¿no? En cada elección surgen estos temas. No hay nada nuevo en el horizonte, digamos. En principio, como una visión general, ¿qué opina? Bienvenido. Buenas tardes, Andrés. Sí, un gusto, sí, a los tiempos. Lo que pasa es que tus horarios del programa son cuando empieza la franja nocturna de clases en la universidad. Eco. Y yo tomo el horario de 6 de la tarde y tengo que preparar la clase. Se vuelve bastante complicado. Hoy justo le decía a tu productor que tengo estos tiempos porque tengo todo listo. Pero no, más que nada fue por eso. Da. Bueno, como tú bien señalas, sí, vemos que ya se está empezando a mover el diálogo digital, el diálogo virtual, el diálogo de redes sociales sobre las preguntas, y en este caso que tratan de hacer una tendencia unívoca hacia un aspecto del sí, como tú acertadamente lo señalas, en redes sociales. Pero entramos siempre en la misma discusión de la anomia de la regulación de las redes sociales, ¿no? Como tú lo sabes, Mm. en general los ciudadanos sabemos, las redes sociales no están reguladas bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Salvo la aceptación de términos y condiciones cuando tú las empiezas a utilizar y los cuidados, en este caso, de temas ofensivos que pueden darse dentro de las mismas, la utilización de material, de cierto material visual, insultos y demás. Esas son las únicas regulaciones de términos y condiciones de la propia red social. Pero en cuanto al tema de campaña electoral, recordemos que no hay nada a Mm. nivel electoral ecuatoriano. Y Ujú. todos los esfuerzos que se han tratado de realizar han carecido de lo que siempre pasa, ¿no? De la voluntad política, en este caso en el Consejo Nacional Electoral, para determinar una regulación o al menos un llamado a que no se haga una utilización exacerbada de las redes sociales en sus distintas tipologías. Hay algunas que se activan más, otras que menos, inclusive estamos hablando de sistemas de comunicación. Pero sí, eso estamos viendo y con el conocimiento de que, Andrés, vamos a empezar campaña recién el 10 de noviembre, Claro, perdón, el 1 de noviembre. el uno. Entonces, con esto yo ya veo y alarmado este tema, pero ¿sabes qué me alarma un poco más? La publicidad estatal que está en determinados pop-ups de algunas páginas web, ya se ha bajado un poco la frecuencia, pero hasta hace 2 semanas tenías estos pop-ups en los colores gubernamentales y que si bien no te decían un Mm. sí a la consulta Claro, popular, te metían por ahí el sí, ¿no? Y eso claro, es publicidad per se. claro. Aunque, bueno, se podría decir que es subliminal, pero finalmente es propaganda, clarísimo. Ahora, pero de todas maneras debe existir algún mecanismo. El correísmo, asambleístas del correísmo, han solicitado al Consejo Nacional Electoral que otorgue información concreta sobre las acciones que está tomando el CNE para enfrentar estos actos de campaña. Es decir, sí hay mecanismos que tiene, tal vez no los está aplicando, pero por eso le compete a la Asamblea solicitar esa información.
De hecho, no, o sea, es uno de los mecanismos a través del control político, ¿no? En este caso Ujú. están haciendo un control político a los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Pero mira, si el propio Consejo Nacional Electoral discursivamente en elecciones anteriores ha señalado tener expedientes de infracciones electorales por campaña anticipada, y así lo señalaba, recuerdo en su momento y en las últimas elecciones, el vicepresidente Pita, nunca fueron denunciados en el Tribunal Contencioso Electoral, ¿sí? Entonces, creo que también hay un error en este caso del correísmo, y me parece que es discursivo y retórico lo que están señalando. ¿Por qué te digo esto? Porque si es que el correísmo quisiera realizar una denuncia real, pues tiene que hacer la materialización, en este caso de las páginas web donde se está viendo, y presentar la respectiva denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Sí? Porque esto de solicitar a los consejeros las acciones que se están tomando es solo las buenas prácticas electorales, en este caso las misivas que el CNE da a las organizaciones políticas inscritas para participar en la consulta popular y a las organizaciones sociales de la misma manera, y decir, bueno, yo he reglamentado, yo tengo estas comunicaciones y hasta ahí. El control factual, Andrés, es el de la denuncia. Y una vez que se presente una denuncia bien hecha, porque cuando se presenta una denuncia bien hecha, esto tiene el efecto multiplicador, Mm, ¿sí? Y mm. también, obviamente, que el Tribunal Contencioso Electoral con certeza realice el procedimiento infraccionario, de juzgamiento infraccionario, y que pueda generarse una sanción. Pero vamos a eso, vamos al más allá. Si nosotros evidenciamos, en este caso, el tema de propaganda electoral fuera de tiempos, es decir, actos de precampaña o campaña anticipada, es una infracción electoral, ¿sí? Y quienes, número uno, están llamados a realizar estas denuncias por ser los sujetos políticos, por ser sujetos activos dentro de las infracciones electorales, son las organizaciones políticas, ¿sí? Pero lamentablemente no lo hacen, porque tú Mm, sabes de ese viejo aforismo coloquial, ¿no? Entre bomberos no se pisan la manguera. mm. Entonces, si es que tú denuncias de un lado, del otro lado te van a denunciar y nuevamente Claro. se va a abrir esa caja de Pandora en el Tribunal Contencioso Electoral. Claro. Ahora, Diario Expreso, que sacó una nota sobre este particular, dice en su nota que ellos tocaron la puerta del Consejo Nacional Electoral para tener información. En el caso de Atamaín y Pita, simplemente se excusaron, no respondieron. En cuanto a la consejera Acero, ella menos. Casi que no existe, es una persona también medio etérea. En cuanto a Elena Nájera, ella sí contestó y dijo que a sus colegas la precampaña es un tema que no les importa al resto de autoridades del CNE y que de hecho desconoce si el órgano electoral estará implementando algún cambio. Y es curioso lo que dice Cabrera, el consejero, dice: de tener indicios de campaña anticipada, realizarían las denuncias respectivas ante el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Entonces, ahí tal vez lo que podrían hacer los asambleístas, digo yo, es hacer una recopilación pues, de todos estos videos en donde salen periodistas deportivos, influencers o comediantes con un speech absolutamente claro por el sí. Y entonces ahí pues que hagan esa gestión para que ante el tribunal pertinente pueda presentarse la queja, digamos. Podría ser una de las alternativas, Andrés, sí, y de hecho ahí el Consejo Nacional Electoral sería víctima de sus propios errores discursivos, ¿no? Como tú dices, es un tema que la mayoría, esta mayoría también etérea Mm, del CNE, presidente y vicepresidente, lo evitan. El claro. último vestigio que hubo de control de campañas electorales, recordarás, tú fueron las elecciones en las cuales fue electo el expresidente Lazo, Ujú. cuando se firmó inclusive un acuerdo con el Ministerio de Telecomunicaciones para ver cuáles eran las redes sociales más utilizadas y que en ese sentido se podría hacer un monitoreo. Pero desde hace esta administración del Consejo Nacional Electoral, la Dirección de Fiscalización y Control del Gasto ha eliminado dentro de su presupuesto el tema del monitoreo en general de medios de comunicación, menos aún lo realizarán de redes sociales. Y nuevamente cae esta circunstancia. Siempre señalará el CNE discursivo y narrativamente que se están haciendo los expedientes, que se está levantando la información, pero no logran concretar con la denuncia respectiva. Y ojo que el CNE también es sujeto activo acá para presentar denuncias, ¿no? El CNE puede presentar siempre denuncias en el Tribunal Contencioso Electoral. El tema que tú señalas en la Asamblea Nacional, bueno, si es que van a ser en este caso llamados a alguna comisión en específico dentro de un proceso de fiscalización, claramente se podría hacer un ejercicio de confrontación como tú dices, ¿no? Dentro de las redes sociales o inclusive en medios de comunicación tradicionales, decir, miren Consejo Nacional Electoral, hay esta situación, hay este influencer, hay este reggaetonero, hay este cantante, este dibujante realizando campaña. Mm, ¿Por qué no hacen la investigación respectiva y por qué no denuncian? ¿De acuerdo? Ahora,
separemos dos cosas, Andrés, que es sumamente importante en este punto, ¿sí? Tenemos una campaña de orden entre comillas, institucional, ¿no? Lo que estamos viendo, estos pop-ups y demás, o Mm, podría verse que en este caso podría, y no, no es un caso en específico, sino que puede darse la situación de que el aparato de gobierno sea utilizado para afirmar una tendencia política en la consulta popular. mm. Esa denuncia de carácter institucional y fuerte le corresponde un poco más al Consejo Nacional Electoral. Y la denuncia en ese control paralelo que puede existir entre sujetos políticos le corresponden a las propias organizaciones políticas. Entonces sería súper sano ver a un PSC denunciando, a un correísmo denunciando, ver un ADN denunciando, ¿no es cierto? Obviamente no estoy llamando, Andrés, a que se haga un esquema gigantesco de denuncias, pero Claro. así se pararía y se pondría un ejemplo, porque las propias organizaciones políticas, como previamente decía, no le denuncian a su par. Ujú. Ahora, un colega tuyo, experto también en temas electorales, Daniel González, ha dicho que ya en el 2021, desde esa fecha, está vigente una reforma que obliga al Consejo Nacional Electoral a crear un sistema informático interconectado con la Unidad de Análisis Financiero Económico, la Fiscalía, el Servicio de Rentas, para detectar el financiamiento ilícito de campañas electorales. Pero es que, ¿qué cara que tiene este Consejo Nacional Electoral? Es de verdad que es una, entre frustración, indignación, ya uno no sabe qué mismo sentir. Sí, yo comparto con esta idea que ha señalado Daniel, ¿no? Daniel, sí, es un gran conocedor de temas electorales y este tema del sistema de interconexión que fue producto de las reformas del año 2020 era obligatorio a ser ejecutado por parte del Consejo Nacional Electoral. Y ojo, Andrés, ojo, se tenían unos plazos perentorios. Y este año, 2025, porque las reformas fueron del 2020, se cumplieron los 5 años para que el sistema interoperativo esté funcionando. El Consejo Nacional Electoral, recuerdo que envió la iniciativa de este sistema interligado a la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para que justamente la Asamblea Nacional pueda hacer el control político efectivo y ver si está funcionando. Pero en este punto, el día de hoy, tanto se habla de los juicios políticos y en la Asamblea que les encanta el juicio político a las autoridades de Estado, una causal de juicio político a los 5 consejeros, tal vez no la doctora Nájera, porque ella entra luego a formar parte del Pleno, pero una causal, en este caso de juicio político, clarísimo de incumplimiento normativo para los 4 consejeros, es esa, no haber puesto operativamente ese sistema a funcionar. Este sistema más que nada lo que buscaba es un tema de prevención de la inserción de dineros ilícitos en campaña electoral, porque mandaba a las superintendencias, al SRI y a la UAFE a hacer este Ujú. control, ¿no es cierto? Por eso se llamaba sistema interconectado. Pero la Asamblea, teniendo en su poder, ¿sí? Y es cuestión de revisar los archivos. De hecho, yo en redes sociales puse, este año se cumplen, o es el cumpleaños, irónicamente, de los 5 años que se debe poner en funcionamiento el sistema, y no lo han hecho. Hay asambleístas tienen material para juicio político, lo que quieran. Y no es un Claro. intento de desestabilización, ojo, desde la opinión pública, del No, CNE, pues. pero es un concepto de llamar la Ujú. atención. Porque como te decía al inicio de la entrevista, es el típico problema que tenemos de voluntad política y formación de voluntad política dentro del Consejo Nacional Electoral. Discurso, narrativa, pero a la hora de la ejecución, absolutamente nada. Entiendo, Andrés, que por ahí dentro de la Dirección de Fiscalización y Gasto Electoral se implementaron un par de puestos como para dar cumplimiento a este tema de análisis, pero el sistema interconectado no está funcionando porque si no ya hubiésemos tenido un popurrí, en este caso del CNE diciéndonos ya estamos haciendo, ya estamos lo otro, no logran realizarlo, Andrés, y es materia clarísima de juicio político. Sobre la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral haga una denuncia de oficio. He escuchado muchos argumentos a favor y en contra. Unos dicen no, el CN no tiene competencia, otros dicen que sí, que puede hacerlo. En definitiva, ¿qué mismo? El Código de la Democracia y el Reglamento de Trámites Contenciosos Electorales establece que las infracciones pueden ser denunciadas por 4 tipologías de sujetos políticos que se los considera así. La primera son las organizaciones políticas y sus respectivos Ujú, representantes. ujú. La segunda son los candidatos, cuando son candidatos y pueden proferir una denuncia, ¿sí? Esa es la segunda tipología. La tercera es el Consejo Nacional Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral
y el reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral establecen como sujetos activos, en este caso denunciantes de las infracciones electorales, al Consejo Nacional Electoral Entonces, y los ciudadanos. Pero para nosotros, para los ciudadanos, es mucho más complejo presentar una denuncia de infracción electoral, Andrés. Y ujú, por eso siempre se llama la atención a que sean las organizaciones políticas y el CNE. Ellos, aparte de que están con esta facultad en el Código de la Democracia, tienen esa obligación moral. ¿Y por qué te digo que es mucho más complicado para los ciudadanos, Andrés? Porque los ciudadanos, Andrés López o Esteban Ron, que quisiéramos hacer una denuncia, en este caso, tenemos que hacer una argumentación con un razonamiento probatorio mínimo del cómo determinado acto de precampaña, ¿sí? ujú. Irrumpió con el normal decurso del proceso electoral y además eso afectó mis derechos subjetivos. O sea, Esteban Ron tiene que decir, Uf, Esteban Ron se siente ya. afectado sus derechos porque no tiene claridad al momento de la Mm, elección entre el sí y el no, debido a que en las redes sociales existen estas, o sea, es mucho mm. más complicado. ¿Y qué hace el Tribunal Contencioso Electoral si no hay la suficiente argumentación? Me va a decir, Esteban Ron, usted, por favor, complete la denuncia. Si yo no la Mm. logro completar, me la archivan Ahí enseguida. queda, claro. Pero el CNE y las organizaciones políticas no tienen que demostrar esto, Andrés. Mm, Ellos tienen que decir y presentar la denuncia con los argumentos y los cargos necesarios para que esta fluya en el Tribunal Contencioso Electoral. como tú decías al inicio, ¿no? También eso de que entre bomberos no se pisan la manguera, realmente es así, qué lamentable. Ahora, y para concluir este tema, Esteban, tenemos para este Consejo Nacional Electoral para rato, ¿no? Con todas las elecciones que se vienen, si finalmente se van aprobando. Ojo con un tema, y qué bueno que planteas esta pregunta, Andrés, y me quedo un par de minutos más, en la clase de las 6 de la tarde, y me preguntaron eso en medios de comunicación el día de hoy. La semana anterior, alrededor del 17, recordarás que el concurso para consejeros del CNE estaba suspendido por una medida cautelar que presentó un ciudadano Ujú, X, ¿sí? Como una acción de protección. ujú. Y la jueza dio la medida cautelar. Sí, era una medida cautelar en la acción de protección. ¿Puedes creer que el argumento de esta persona, sí, para presentar la acción de protección y pedir la medida cautelar, era que no sabía distinguir si es que se estaba convocando a un concurso de consejeros del CNE de 2 o de 3 consejeros para la renovación, cuando este concurso está convocado hace 2 años para 2 consejeros? Imagínate la leguleyada. Entonces, la cautelar viene de la mano. Entonces, como la acción de protección estuvo planteada de manera asertiva, con el cumplimiento formal, no en el fondo, ¿no? Ujú. Formal de los requisitos, le dieron la cautelar. Pero este ciudadano, la semana anterior, ha desistido de la acción de protección. Entonces, esto conoció el CPCCS, entiendo que el día lunes, y se ha reactivado el concurso. ¿Ese concurso en qué está? Está en la parte final de la oposición, es decir, los 10 mejores puntuados Ya. tienen que dar la prueba de conocimientos y luego la audiencia de resolución del caso que les plantean. Mm, Pero ojo, estamos en elecciones, estamos en proceso electoral claro. declarado por el CNE, Ujú. pero hay el dictamen de Procuraduría General del Estado, Andrés, y esto hay que señalarlo clarísimo, que no señala una prohibición de cambio de consejeros en periodo o proceso electoral. Es decir, el cambio de este pleno con los 2 consejeros que salgan de este concurso, esperemos en los próximos días, ¿sí? Puede darse en cualquier momento. Lo sano, lo racional, lo lógico, Andrés, sería que tenemos elecciones del 16, ¿no es cierto? Mm, Los resultados de una consulta popular son casi inmediatos, según el Código de Democracia, 10 días para que se dé el escrutinio, y después de los resultados, se podría cambiar tranquilamente a los consejeros, mm. tranquilamente a los 2 consejeros, porque ya estarían electos. Entonces, no hay forma alguna de que se detenga, en este caso, el proceso de renovación por el tema de que estamos en periodo o está declarado o está Ok. convocado el proceso electoral. Ya la Procuraduría sí lo dijo. La única restricción, Andrés, es que los consejeros sean llamados a juicio político mientras del periodo electoral. Nada más. Pero se puede realizar el cambio y en buena hora así y ojalá sea. Porque dentro de los 10 puntuados hay excelentes cuadros. Mm, El propio Daniel González me parece que es de los mujeres puntuados y demás, mm. que le darían una salvedad a esas actuaciones inorgánicas que tiene el Consejo Nacional Electoral de prominencia política y que Mm. nos dejan en tela de duda de muchas otras cosas. Muy interesante, realmente un aporte
esencial en estos momentos, porque esto ha sido recurrente, el tema de, bueno, ¿hasta cuándo esta prórroga es insoportable, ¿no? De forma que esta es una coyuntura muy particular que la haremos hacer notar en estos días para ver que finalmente, y monitoreando este tema para ver exactamente qué va a suceder. Gracias, Esteban Ron Castro, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEC. Que estés bien, Esteban, muchas Gracias, gracias. Andrés. Si me convocas los martes sí puedo estar en tus espacios. Un fuerte Perfecto. abrazo. Anotado, Que muchas pases bien. gracias. Vale, chao. Bien, chao, nos vemos. Ya, entonces ahí anotamos el día para poderlo tener con más frecuencia, porque efectivamente es un personaje muy conocedor, no solo de este tema, de otros temas también, así que siempre será interesante tenerlo en el programa. 17:52, vamos a la pausa. Bien, continuamos, amigas, amigos, 17:56, tiempo del panel anunciado que para comentarles, esto se motivó a través de un trabajo de Diario Expreso en donde efectivamente no solo es uno, han habido varias crónicas o análisis sobre el comportamiento del gobierno frente a temas sensibles que a todos los ecuatorianos creería que nos interesan y que esperaríamos un pronunciamiento oficial para poder tener claro el panorama en diferentes aspectos. Pero resulta que no, que parecería que la política de gobierno ha asumido el rol, o mejor dicho, un silencio permanente. No explicar mayor cosa, decir por allí un comunicado escueto o ambiguo y hasta ahí llega el tema. Tratar de pasar la página. Entonces nos preguntamos, ¿qué hay detrás? ¿Es incapacidad o es una estrategia política? Hemos invitado para justamente conversar del particular a Carolina Ávila, ella es académica y analista en comunicación política, y Francisco Rocha, analista político, periodista, colega. En fin, gracias a los dos, porque de verdad, como decía en redes Carolina, es de lujo este panel que tenemos para analizar este tema. Gracias por estar aquí. Bien, entonces, ¿cuál es su primera lectura? Porque vamos a analizar algunos de los casos que se han mencionado y que son de dominio público, ¿no? De manera puntual. Pero en términos generales, ¿a ustedes coinciden en que hay este silencio permanente o están conformes con la información que proporciona el gobierno? Carolyn, ¿qué opinas al respecto? Bienvenida. Muchísimas gracias, querido Andrés. Un saludo muy cariñoso para ti, por supuesto para Francisco, que cuando es posible escucharlo, yo siempre gusto mucho de sus lecciones, de su experiencia, y por eso me refería No, que es un lujo poder compartir este panel pero no se lo contigo. digas, después se lo cree, Carolyn. No, Con la coincido. confianza de esta amistad Coincido. tan linda. Coincido plenamente, por supuesto. A ver, Pues adelante. atendiendo a tu pregunta, me parece que además vamos a coincidir con Francisco sobre que hay siempre una necesidad de ser transparentes a nivel gubernamental. Se espera, ¿no es cierto?, que la comunicación, además, a partir de una política de transparencia, procure legitimidad, procure el consenso y es, diremos que lo deseable. Muchos gobiernos han actuado en ese sentido y por lo general han logrado exitosamente sus objetivos cuando han sido transparentes. Lo que sucede en este momento, querido Andrés, es que el 16 de noviembre hay un proceso electoral y cuando entramos en una vorágine de campañas, una tras otra, lo que llamamos técnicamente la campaña permanente, las estrategias comunicacionales en gobierno tienen que cambiar obligadamente. Se vuelven mucho más, digamos, la palabra como corresponde, se vuelven mucho más estratégicas, Mm. aunque sea redundante. Y eso hace que tengan que darse discursos con precisión quirúrgica. Algunos de esos probablemente caen en el silencio, como han mencionado Diario Expreso, lo has mencionado tú, y varios otros medios de comunicación, porque exigen un debate sobre temas que no necesariamente contribuyen en la agenda que el gobierno quisiera instalar y que otrora ha sido muy eficiente en hacerlo, hay que decirlo, pero que en este momento se ha visto mucho más
complicada su agenda en ese sentido por las distintas actividades que le están colocando la oposición, las circunstancias de las movilizaciones y en ese panorama en donde además el gobierno ha perdido credibilidad, no necesariamente está en sus mejores números de aprobación, pues requiere un poco más de control de esa narrativa. Tú preguntabas al final si yo estaba de acuerdo o conforme con esa idea. Desde mi lectura periodística debo decir que no, siempre es importante tener esa información. Mm. Pero puedo explicarlo desde una perspectiva estratégica, qué es lo que está pasando, que me parece que es en este minuto la cercanía con el proceso electoral que le obliga al gobierno a ser muy cuidadoso de aquellos pronunciamientos que haga o de los silencios que tenga que generar. Ok, yo comprendo y me parece que tiene sentido sin duda lo que has mencionado, de cuidarse a propósito de lo que se avecina. Sin embargo, Francisco, parecería ser que va más allá, es decir, que el gobierno desde su inicio no se mostró de una manera muy abierta para conversar sobre temas importantes. Por ejemplo, el que se me ocurre ahorita es la seguridad. De cuántas cosas, de hecho el plan Fénix todavía no sabemos nada, es decir, y eso que fue hace mucho tiempo, es decir, él ha tenido, el gobierno como tal, una suerte de restricción, de no dar todo, más o menos decir una cosa, pero en fin, ¿cómo ves el panorama? Andrés y Carolina, buenas tardes. Primero, permítanme agradecer las generosas palabras tanto de Carolina como de Andrés. Y viniendo de una catedrática y de un periodista del nivel de ustedes, pues claro, nos queda abrumado, ¿no? Pero en todo caso, y a riesgo de decir, mire, yo creo que el modelo correísta de control fascina al gobierno actual y lo hace con correístas en el mando de la comunicación. Y ese modelo que fascina, que es el control, que es la narrativa dirigida, que es en definitiva el acallar incluso algunas voces, buscándose varias maneras. El gobierno desde, no estos meses, desde que comenzó para terminar el periodo del señor Lasso, ha tenido una estrategia de posicionar una narrativa y no permitir que otros temas que son indispensables se pongan ahí y se debatan. Cuando escuchamos a la vocera del gobierno, ahora que estoy viendo una foto de ella, nos manifiesta una característica súper especial, el no decir nada, el no tener datos. Tiene una brillante actuación de no decir nada y está puesta para ahí, o sea, para casi ridiculizar el acto de comunicación semanal que el gobierno ofreció. Yo sí creo que lo que Carolina dice, que hay una estrategia de cuidar determinados temas, pero que le hace perder credibilidad total al gobierno, porque no hay que discutir siquiera que en los gobiernos pasan cosas que no nos gustaría, incluso a los propios gobernantes. Pero esas hay que explicarlas, hay que aclararlas, porque si algo tiene de obligación el gobierno nacional es tener transparencia, y esa transparencia no la estamos viviendo. Pero con esto de que se compran medios, de que hay una publicidad, de que hay una agenda, de que van unos a unos medios, otros funcionarios están prohibidos a ir, de que las cosas que se debaten en la asamblea se leen, incluso se leen diciendo si quieres humano que te corrija tal cosa, dímelo, y se lee sin ruborizarse siquiera. Entonces uno dice, aquí hay una metida de mano, como meten la mano en la justicia, hay una metida de mano en la comunicación. Bien. Si bien, Carolina, uno puede entender que hay una estrategia de comunicación, eso no significa anular la vida diaria y lo cotidiano. Porque si es que eso es lo que quieren, están equivocados. Nos han inundado con membretes, ya no solo los membretes políticos que se activan en las campañas, Andrés, nos han inundado las redes sociales con una cantidad de membretes de quién diablo sabe qué significan y a quiénes responden. Así es. Cosas que uno tiene que buscar un filtro para no caer en la tentación incluso de estar de acuerdo con esa narrativa.
Ahí veíamos también a Marcela Holguín, que efectivamente también está en la línea de medios, ¿no? Es decir, allí tienen efectivamente la marca de alguna manera de este gobierno. Ahora, pero revisemos si les parece, Caroline, algunos episodios, ¿no? Por ejemplo, la famosa marcha protagonizada o dirigida o liderada por el propio presidente de la República contra la Corte Constitucional. Llegaron a la capital de la República buses de varias provincias con personas que había que darles alimentación. Se hizo una gigantesca pancarta con la fotografías muy bien diseñadas, logradas, con gran impresión. Es decir, hablando de una inversión significativa, pero no sabemos si eso fue realmente de gobierno o si fue alguien público, alguien que quiso hacer beneficencia. Es decir, no nos dan información acertada, pues. Y bueno, o sea, al final diremos que va a ser muy complejo por la política que ha tenido este gobierno de llegar a profundizar en esos fondos, en esos esfuerzos públicos, pero quizás no se requiere tanta investigación o tanta profundidad para entender que este tipo de actividades, primero, no es el primer gobierno que lo hace, no es el último que lo haga, y a su vez son esfuerzos que requieren movilizar al sector público profundamente. Lo que sucede es que, por ejemplo, el teniente político de Turi va a tener que tomar un bus, desplazarse a Quito y rendir cuentas en la marcha. Además, van en grupo, van con todos los demás miembros de los cargos de libre remoción. Diremos que son historias que te estoy contando una porque estoy aquí en Cuenca, pero que seguro se repiten en Riobamba, en Ambato, en Manabí, qué sé yo. Esmeralda. Entonces, en Esmeraldas, esa es la manera como lamentablemente se requieren el baño de masas, y pongo se requiere entre comillas, para poder mostrar imágenes que den fuerza pública y apoyo público al mandatario. Anteriormente ese tipo de gestos eran mucho más medidos, controlados, tenían unas razones puntuales que tenían unas motivaciones a su vez específicas, pero también se daba y se da ahora este tipo de abusos porque me da la impresión de que hemos permitido mucho. Como se permitió mucho, ahora ya no hay cómo restringir, ¿no? Entonces, como el caso de una madre de familia que da demasiados permisos, después quiere ponerse estricta, no hay cómo. Y eso está pasando ahora. Creo que los medios de comunicación, la clase política, debió ser mucho más tajante, mucho más dura. El momento que ya comenzamos a ver este tipo de desmanes, de este tipo de abusos del comportamiento político, para evitarlos, en este minuto le va a costar poner freno a lo que ya el presidente y el gobierno ha demostrado que es capaz de hacer. Así vayan pocos, como tú mencionaste muy bien, han habido un despliegue enorme que implicaba, por ejemplo, los rostros de los jueces de la Corte Constitucional, implicaba no solo la movilización del sector público, y en el momento en que la crisis de salud estaba en su máximo apogeo, en la preocupación de la gente, en la conversación pública, y se vio muy mal, y de hecho el presidente perdió casi 14 puntos de aprobación según la encuesta del CIES en ese mismo mes. Y no era necesariamente por la marcha contra la Corte Constitucional le interesó al sector público, pero al pueblo ya no, le preocupaba el problema de no tener citas médicas, de no tener medicinas, Claro. de no poder hacerse las diálisis. Esa era la preocupación y no fue atendida por el gobierno durante ese mes. Ahora, el escenario ideal, Francisco, en un país democrático es que entre las funciones haya una suerte de equilibrio de poder. Es decir, me refiero a que si el gobierno pretende mantener esta actitud, debería existir, en este caso en el Ecuador, una asamblea que le pida cuentas y que le diga, bueno, ¿usted cómo hizo con esto? Infórmenos. Pero resulta que tenemos una asamblea, ya sabemos de qué características, y entonces allí hay otro elemento que abona a la opacidad de estos temas, porque ni les interesa, y cuando ya llega un tema procuran desviarlo a alguna comisión con mayoría de ADN. Me explico, para que eso se diluya. En definitiva, entonces hay una suerte de complot que tampoco es nuevo, por supuesto, pero en definitiva, ¿qué hacemos ante eso? Andrés, y miren, el tema es que el modelo de control es el que está vigente, y está vigente desde el 2008. Ya, Y claro. claro, como le sirve, antes el ataque era al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y todos estábamos de acuerdo. Lo controlan, ya no hay para qué atacar. Hay una Corte Constitucional que en realidad a veces es
yo diría, más de actores políticos que de jueces. Sí, sí, hemos tenido desde que se instaló la Corte, en unos casos una cosa vergonzosa como la que presidió Pazmiño, Claro. y en otros gente como el doctor Salgado, el doctor Herrería, que son gente respetable y respetada, Mm. pero los actuales, que parecería militan en una línea de pensamiento, teniendo derecho como tienen, lo que no nos han demostrado es tener la capacidad de ser jueces de una corte constitucional. Pero a lo que tú decías, el presidente necesitaba ir en una marcha, Mm. en vez de gastarse esa platita en la marcha, en movilizar a la gente, en darle la cola, el sándwich, en el modelo anterior, ¿no habría sido mejor contratar unos dos buenos abogados para que hagan los proyectos de ley, para que no puedan ser derogados o calificados de inconstitucionales? Mm. ¿No será que este baño de popularidad que necesitan los Rambos de América Latina eh, terminan seduciendo al propio presidente y al gobierno? O sea, cuando uno dice el señor doctor Jarrín, le debe estar diciendo que eso es lo que hay que hacer, que así le fue bien al presidente Correa, la señora Jaramillo, la señora Holguín le tiene que decir, no, así se hace esto, y él está seducido por esta forma de hacer. Ahora, ¿qué nos pasa a los ecuatorianos, Carolina y Andrés? Nos pasa que estamos entre dos populismos con las mismas prácticas. El uno, ciertamente con una banda delincuencial, y este otro que no nos permite todavía observar que tiene incrustado ahí una estructura correísta, no nos permite observar cuán claro puede ser su accionar. Y ahí les propongo otro tema también que está entre estos: el tema de los impuestos, el tema de este Porsche Cayenne, creo que se pronuncia así, Cayenne o Cayenne, no sé. Uno como Un no auto, sabe de esos autos, claro, ni idea, ni ha claro, ni visto. siquiera se acerca a preguntar el precio. Claro. De pasado viendo en la concesionaria, pero tenemos ahí la compra de la radio, la compra de esta cosa. Yo no sé, pues mañana a lo mejor le proponen a Andrés, véndanos la marca, ¿no? Y resulta que Andrés pasa de ser un periodista combativo a ser un cómodo comunicador social de por lo menos 1 millón, 1,5 millones de dólares. Y no estaría mal por él, pero estaría mal por la sociedad y por Por la supuesto. democracia Y el ecuatoriana. Y periodista. de eso quería ahondar un poquito, porque efectivamente yo creo que este caso que has anotado, Pancho, es realmente un caso de estudio para Harvard. ¿Cómo es que un ciudadano que tiene un patrimonio de $70.000 logra comprar dos medios de comunicación en más de 2,5 millones de dólares? Es decir, realmente yo creo que estamos perdiendo ahí el Nobel de Economía o algo así. Así es que, ¿qué decir al respecto, Carolyn? Y cuando al 56% de la población, según Gallup, una medición que hicieron en septiembre pasado, el 56% de la población ha respondido que le ha costado llegar a fin de mes para alimentar a su familia. Es cuando la sociedad está Increíble. viviendo este tipo de condiciones, encontramos negocios de este nivel, ¿no? Y que además poco se ha hecho por explicarlos. Así como no se ha explicado, por ejemplo, las condiciones en las cuales el SRI actúa, ¿no es cierto?, en función de ciertas corporaciones y no es la misma política para de nuevo, el ciudadano de a pie que paga sus impuestos puntualmente y donde se atrasa un poquito le cae toda la ley, todo el peso de la ley. O tampoco se ha explicado, por ejemplo, actitudes que ha tenido el gobierno frente a la misma situación de corrupción que hay en el caso Progen con los motores estos, y que no han sido capaces de explicarnos en absoluto cómo va el proceso de encontrar culpables y de hacerlos responsables de esta situación. Por último, decir, la plata se devolvió, no hubo una afectación al Estado más allá que esta y los responsables están en este proceso. No hay absolutamente nada de información sobre ese tema. Entonces sí, diremos que llama poderosamente la atención en el contexto comunicacional
la capacidad que tiene el gobierno de ocultar, de modular las voces, ¿no? De ocultar contenido, de sacar otro y de hacerlo además con las herramientas que hoy la tecnología permite. Por eso esa cooptación. Anteriormente se influenciaban a las salas de redacción, Pancho. Ahora ya no se necesita llegar a la sala de redacción de un medio consolidado. Ahora lo único que necesitas es fondear, por utilizar un término coloquial, fondear medios digitales. Y el momento que ingresan fondos a esos medios digitales, pues inmediatamente existe la conversación manipulada en función de la agenda gubernamental. Y con eso intenta el gobierno equilibrar, pongo entre comillas, las voces que en un minuto dado podrían estar muy en contra, les baja el volumen, y aquellas voces que están más a favor, puedes subirles el volumen precisamente. Esa capacidad de equilibrar o de modular, diremos así, los criterios que la conversación política tienen es perversa, es peligrosa. Si estuvo mal antes, si está mal ahora, señores. Y eso no podemos dejar pasar sin un comentario y una crítica al respecto, por supuesto. Otro elemento que hay que reconocerle al gobierno como un logro es que él genera en la ciudadanía una suerte de actos masivos de fe. Cuando el SRI nos dice, y también la familia Noboa, que la deuda de 95 millones de dólares ha sido pagada y ya no existe, pues bueno, no nos presentan una información, no nos dicen cómo fue que se pagó, qué parte no correspondía, qué parte sí, en fin, si pagaron en partes de una sola. Es decir, no nos dicen nada, solamente dicen ya no hay deuda. Y eso tenemos que creerle, Pancho. A ver, Andrés, nos va a costar salir del modelo, nos va a costar como sociedad, porque están encantados con el control, están encantados. Pero aquí no es que hay una demostración de fe, había un cansancio del autoritarismo, del abuso, del latrocinio. Y entonces, claro, nos llevan a votar por un señor, y digo no, porque no quedaba más. Así pues. Muerto Fernando Villavicencio, no teníamos por quién más votar. Y para que vuelva, o sea, si mañana tengo que elegir entre el correísmo con el nombre que pongan y al señor Noboa, quizá vuelva a votar por el señor Noboa, que me lleva a pensar que hay una puerta abierta, que le costó el puesto a Lazo, que Moreno tuvo que dividir a la propia Revolución Ciudadana, enfrentarse a los dueños de esa delincuencia organizada. Y claro, capaz que esta es la puerta que tenemos, pero a título de eso el señor presidente no puede callar. Y el gobierno nacional no puede pensar que aquí hay una banda de silenciados. No, ni somos banda ni estamos silenciados. Vamos a encontrar los mecanismos, vamos a encontrar los espacios para seguir discutiendo y buscando una democracia real. La democracia tiene este conflicto, tiene esta dificultad, que es que hay que respetar al resto y hacer respetar lo común. Y lo común es, si hay unos 100 millones que han pagado, bueno, debe haber un ingreso y un registro de esos 100 millones, o cuánto se desvaneció, o cuánto no se pagó en intereses. Claro. Es algo lo mínimo. En otras partes, un presidente que tuviese una empresa que no ha pagado impuestos no podría ser ni candidato. Aquí ha podido ser. Aquí al señor presidente le han tolerado el IVA, incluso el diésel, el valor del diésel, ¿no es cierto? Pero necesitamos una respuesta de una sociedad que debe estar enterada, que debe debatir. Es difícil, no es fácil hacer democracia, pero no pueden utilizar la democracia para hacer lo que les venga en gana. Caroline, yo utilicé el término de actos de fe a propósito de esta actitud de fanatismo, y eso creo que ustedes también lo viven al igual que yo, cuando como la sociedad está tan polarizada, cuando uno hace una crítica, digamos, al gobierno, de pronto de inmediato surge, es que debe ser entonces o de oposición o qué sé yo, ¿no? Entonces no hay posibilidades a veces de argumentar o razonar de manera civilizada, sino que es como un terror. Entonces, quiere decir que tú eres de los malos, como dice el gobierno. Entonces allí qué difícil es lograr una suerte de debate, insisto, inteligente.
Y bajo esa premisa, coincidiendo plenamente contigo, Andrés, lo correcto debería ser que los espacios que están llamados a procurar ese debate crítico lo hagan con buena salud, lo hagan con tranquilidad, sin el temor de ser luego cooptados, perseguidos, sacrificados, ¿no es cierto? Y en esa línea, simplemente para ir con esta deliberación democrática habermasiana, mientras más voces puedan escucharse, será mucho mejor. La riqueza de la conversación digital era precisamente esa, la capacidad que tiene de acceder a más personas, que más personas puedan entrar al sistema medial de alguna manera con sus respectivas agendas, por supuesto, y que ese sistema medial procure una conversación mucho más diversa. Ese tipo de conversación crítico, saludable, solvente, democrático, no permite actos de fe, Andrés. Si tuviésemos ese escenario, no debería ningún ciudadano conformarse con una declaración de que así ha de ser, o preferible este a lo otro que no. O sea, simplemente son debates mucho más profundos que te dan más opciones, no te dejan acorralado. Pero claro, si no les das esa riqueza a la conversación, si no les permites a las voces críticas tener un espacio, generamos lo que dice Elizabeth Noel Newman, en una espiral de silencio, en donde prefiero callar ante las circunstancias que parece que se escuchan con más fuerza. Y eso es sumamente peligroso para la sociedad. Cuando Noel Newman generó su estudio, ella estaba involucrada, viviendo toda esa situación tan dolorosa del partido nazi en Alemania. Es decir, cuando se escriben estas ideas, se escriben por las experiencias duras que se ha tenido con el fascismo, con el nazismo. Por eso es el valor de una conversación democrática rica, diversa, y en esos espacios no quedan los actos de fe. Lo único que quedan es una deliberación profunda de qué es lo que está, y diversa, de qué es lo que está pasando en el país. Y esta actitud de Pancho creo que lo permea casi todo, prácticamente todo. Fíjate el caso del actual fiscal Alarcón. El antecedente es que Wilson Toainga se va a Brasil a una conferencia y tiene que dejar encargado el cargo. Y bueno, finalmente con una serie de manejo, finalmente va este señor Alarcón y a los 5 o 6 días ya trata el caso, o más bien archiva el caso del presidente Noboa y su esposo a propósito de supuestas donaciones que habría recibido de una empresa canadiense. Bueno, ¿y quién nos dice? Y bueno, ¿qué pasó con Toainga? Parece que vino y luego nuevamente se ha ido del país, o sea, pero nadie nos dice nada. Es decir, hay un silencio y las cosas se van dando y nos enteramos del titular, lo que ha ocurrido, la decisión que ha tomado, pero no sabemos los antecedentes, ni nadie nadie da explicaciones sobre el comportamiento de la cosa pública. Bueno, porque se sienten dueños, porque parecería que no les han elegido para gobernar, sino que les han nombrado reyes y gerentes propietarios de un país. Y no, señores, no. Esta es una democracia en construcción, es verdad, es una democracia precaria, también es verdad, pero también la sociedad tiene que reaccionar. O sea, no podemos seguir sin partidos políticos, no podemos seguir sin pensamiento. O sea, cuando uno piensa en qué propone el gobierno, pero esto propusieron en estos últimos 20 años lo mismo. ¿Y dónde está la marca que diferencia el pensamiento para que uno pueda escoger quién gobierna y quién no? Ya tienen la Asamblea, ya tienen el Consejo de Participación Ciudadana, ya tienen el Consejo de la Judicatura, ya pueden llegar a tener el fiscal general, no el señor Alarcón, sino el ministro Lagasta. En el mismo modelo, Chiriboga de embajador y de ministro pasa a ser fiscal. Y yo sí me pregunto, ¿qué dirá la fiscal general o la ex fiscal general cuando ella le dijo al señor presidente Moreno, el señor de Lagasta está obstruyendo las cosas, y ahí hay una carta, Claro. y puede ser él el fiscal? De hecho, tengo la impresión de que será el fiscal general, y algunos han dicho, oye, hay que tener cuidado, el tipo, bueno, sí, el tipo es como dicen que es, eso es lo que puede llegar a ser el fiscal general. Entonces no hay un silencio.
sino hay una manipulación y un manejo de lo que quieren que discutamos y de lo que quieren. Y han tenido éxito los dos grupos, tanto el correísmo cuanto el presidente Noboa con su membrete que se llama ahora ADN. Han tenido éxito porque han polarizado. Claro. Tanto polarizaron que en la elección de 16 candidatos, entre los dos tenían más del 90%. Y entonces uno dice, sí, bueno, pero así tengan el 0.3%, tienen que reactivarse, porque no es cuántos votos tengo yo para tener pensamiento. La sociedad tiene que rescatar a la CONAIE de esa cosa atrapada que se encuentra. Tenemos que volver a tener organización civil, que tenga vocería, que discuta. La academia tiene que volver a ser la fuente del pensamiento, no la mutilación ni la militancia, la fuente de pensamiento. Al mundo de las ideas, habría dicho Ortega y Gasset, hay que volver. Y para salir de esa espiral del silencio, lo que tenemos es que tomar para nosotros el hecho de ser ciudadanos. Y los periodistas seguimos en el plano en el que nos dejó correr, en el enemigo, y lo van a usar. Lo usa la CONAIE, lo usa Noboa, lo vuelve a usar el correísmo. En cualquier parte los culpables, los comunicadores, que lo que hacemos es prender la luz para que las cucarachas corran. Claro. Concluyo contigo, Caroline. Y en ese contexto, ya que estamos abordando temas complementarios, se avecina, si es que efectivamente el 16 gana el sí, esa asamblea constituyente. Y de lo que nos decía Pancho, podríamos replicar en el sentido de que esa asamblea constituyente estaría dominado por estos dos grupos y por lo tanto el futuro del país no se observa pues particularmente halagüeño, ¿no? Una razón más, querido Andrés, para coincidir con otras voces que se han levantado sumamente preocupadas sobre el desacierto del presidente de convocar en este momento una conversación que no ha sido posible darla porque no se han dado los tiempos ni las formas, pero sí se va a dar este 16 en las urnas, ¿no? Sobre si es pertinente, necesario, si puede ser útil en este momento para el Ecuador entrar en este modo de campaña permanente, insisto, reiterando el momento que ya estamos viviendo, para poder vivir todo este tiempo de reflexión sobre la Constitución, cambios, votaciones posteriores, y que le pueda pasar al Ecuador lo mismo que a Chile, en donde salga cualquier cosa a partir de la sociedad polarizada en la que estamos y en la que la población no esté de acuerdo. Y con eso se ha perdido plata, no son pocos millones los que cuestan cada convocatoria, consulta popular, sueldos de los asambleístas que seguro van a querer también su remuneración y el esfuerzo que le pondrán y que terminará sin ser ratificado. Entonces la pregunta que han hecho algunos analistas con las que yo absolutamente estoy de acuerdo es si es o no pertinente para el presidente, para el Ecuador, no pongamos para el presidente, para el Ecuador, tener este tipo de consultas en este momento. Si logran algo, en verdad, es una preocupación enorme, sobre todo por la pertinencia y los resultados que podrían llegar a ser infructuosos. Más todavía, cuando el presidente ha sido capaz de administrar los tiempos cuando hubo este momento con indulgencia de por medio que era terminar el periodo de Guillermo Lasso. Hasta allí, de alguna manera se ha podido ver una sociedad que estaba como en una suerte de compás de espera, como una gran pausa, pero que ya en este momento, a partir del inicio de su administración de 4 años, pues ha habido muy poco tiempo para perder casi 20 puntos de aprobación, 30 puntos de confianza, y con esos números someter a la población a esta seguidilla de consultas quizás no es el mejor escenario. Peor todavía cuando dices tú qué es lo que podría pasar en una constituyente polarizada, que es seguro un desperdicio de tiempo y de recursos para una población que además tiene tanta necesidad. La necesidad en seguridad, la necesidad en educación, la necesidad en salud, que sigue siendo tan apremiante y que probablemente forma parte de esta plataforma compleja y amplia de lucha que este momento la CONAIE intenta enarbolar, pero que seguro no es la única, y eso también se va a ver, porque va a ser pretexto obviamente en la campaña contra la convocatoria del presidente para el próximo 16 de noviembre.
18:29, ya es tiempo de despedir. Sin embargo, antes de cerrar este programa el día de hoy, quiero compartir con ustedes una lamentable noticia. Hace unos días nosotros mostrábamos aquí, porque por cierto no salió en muchos medios tradicionales, digamos, la escena en que un policía dispara una bola de goma. Ahí la vemos como el policía a muy poca distancia, ¿qué serán? 7, 8 metros, le dispara a un ciudadano que la periodista Carol Noroña entrevistó a este señor, y él aseguró no estar protestando. De hecho, no se ve ningún gesto violento de ellos, ¿no? En fin, lo cierto es que el disparo fue en el ojo, y se confirma a través de un tuit de la periodista Noroña. Dice que Roberto Samueso, trabajador agrícola de 50 años, ha perdido su ojo derecho tras la cirugía a la que fue sometido en el Hospital Carlos Andrade Marín de Quito. Ese es el epílogo de la violencia absolutamente brutal, ¿no? En el sentido de no tener los códigos ni protocolos para el uso progresivo de la fuerza. ¿Cómo puede justificar? ¿En qué momento hay un gesto de violencia de parte de... Son civiles. Realmente hemos perdido toda perspectiva cuando la policía o los uniformados, Fuerzas Armadas, atentan contra los propios ciudadanos. O sea, finalmente ahí ya estaríamos frente a un Estado fallido, porque ellos son quienes tienen que protegernos, pues. En fin, no sé qué reflexión final, Pancho, primero. A ver, es un momento, permítame, y puedo resultar cansón, difícil para el país y para la sociedad. Tenemos que visualizar la inmensa mayoría de los ecuatorianos que hay un Ecuador posible. Ese Ecuador posible no pasa porque el presidente gane o pierda la próxima consulta. Porque si el presidente pierde no pasa nada, controla la asamblea, sigue con el consejo de participación, o sea, sigue con lo mismo y va a resolver las cosas como él quiere resolver. Pero si la sociedad no pide, por ejemplo, este hecho, que se investigue, no para atacar, para ver en qué condiciones se dio, no solo ese momento del disparo, porque como dice Andrés, no hay una actitud. Bueno, he visto también otras agresiones a policías y a militares y a ciudadanos que están pasando por parte de los dirigentes que ya son una suerte de guerrilla urbana. Sí, es correcto. Entonces, aquí hay que hacer un alto. Ni los unos ni los otros tienen el derecho a atropellarnos a más del 80% de los ecuatorianos. Pues bien, si la sociedad no reacciona, los periodistas no callamos. Porque si nuestro compromiso tiene que ser no callar, no con el gobierno de Correa, no con el gobierno de Noboa, no callarnos con nadie que quiera atropellar a la sociedad. Esa es nuestra formación, esa es nuestra responsabilidad, como es para el médico, como es para el abogado, la nuestra es no callar. De acuerdo. Y una Carolina. forma de no callarse, Andrés, es precisamente exigir ese diálogo. Y aquí no se trata de que yo ya dije y allá el otro y ojo, pues como dijera nuestra gente coloquialmente, no. Hay una responsabilidad compartida, tanto del gobernante como de los manifestantes. Es indispensable que dialoguen, que conversen, que encuentren un espacio común. Esto no va a ser a la cansada, porque a la cansada vamos a terminar no con 3 muertos, con muchos más, no solamente con una persona con un ojo mutilado o con un miembro mutilado, como pasa también con un joven deportista en Otavalo. Es la población que sigue sufriendo y esto implica de manera transversal a todos los niveles. Por lo tanto, una de las consignas que debería desde el periodismo plantearse y con fuerza es la exigencia de que se sienten a dialogar, que busquen los mediadores que sean, que dialoguen las partes, además como corresponde, con respeto al otro, al mandatario, presidente y también a las estructuras, como lo llaman en la CONAIE, ¿verdad? Pero que dialoguen, porque en este minuto quien pierde siempre será el Ecuador. Quiero concluir con una frase que dije al inicio. El expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, está en el Ecuador, concedió una entrevista y cuando habló sobre el tema del paro, dijo: el más fuerte tiene la obligación de dialogar porque es responsable de velar por la paz.
efectivamente, ellos, es el gobierno el que tiene que tomar la iniciativa, no como decía Caroline, es que bueno, ahora todo es responsabilidad de los indígenas, pero por favor, es decir, ellos tienen la responsabilidad de motivar, de tender puentes para finalmente lograr la paz que todos los anhelamos como ecuatorianos. Bien. Gracias a ustedes, siempre es muy agradable tener esta oportunidad de conversar con gente como ustedes. Gracias. Que tienen la película clara. Ha sido Carolina Ávila y Francisco Rocha. Que tengan una buena tarde, noche. Gracias. Un abrazo. Un gusto, buenas tardes. Un gusto saludarles. Hasta luego. Hasta luego. Si está ya nuestra invitada, por favor, que efectivamente ahí la vemos en pantalla. Agradecemos, como decíamos, a Marta Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, por estar aquí en el programa. Nos interesa tener sus opiniones, un poco desglosar este informe que realizó la CIP de la región, ¿no? Es decir, el comportamiento de los presidentes en función del rol de la prensa. Y vaya que algunos quedan realmente en evidencia la incomodidad que sienten cuando el trabajo de la prensa pues señala cosas que al poder no le gusta. Y entonces, evidentemente, a ver, permítame si les parece, usted hace en relación en este informe, por ejemplo, al presidente argentino que cierra algunos mensajes de X con la frase: no odiamos lo suficiente a los periodistas. Vaya frase, caramba, pero por favor, qué nivel. De verdad es increíble. Don Gustavo Petro dice: continúa estigmatizando a medios y periodistas, asociándolos con prácticas mafiosas. Luego están los discursos ofensivos, en donde entra Costa Rica con Rodrigo Chávez, Ecuador con Daniel Noboa, Bolivia, hay diversos medios que fueron afectados con multas, y en Panamá hay demandas, que es como una suerte de una estrategia para amenazar a los medios. Y bueno, pues de Cuba a Salvador hay hostigamiento a la prensa y la crisis en Haití. Bueno, Marta, bienvenida nuevamente, y lo que quisiera es que me explicara cómo funciona el trabajo de la CIP. Es decir, cada año hacen este trabajo, de qué manera recopilan la información para luego presentar el informe. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por el espacio. La Sociedad Interamericana de Prensa hace esto 2 veces al año. Cada país que tiene medios que integran la CIP tiene un vicepresidente, digamos, esa es la figura, que manda estos reportes 2 veces al año a la comisión que yo presido, a la Comisión de Libertad de Prensa, y sacamos este informe que hace un balance de qué tanto está avanzando la libertad de prensa o qué tanto está retrocediendo la libertad de prensa. En esta ocasión fue muy notorio que empezamos a ver los mismos fenómenos repetirse casi de manera como si fuera fórmula en muchos países de la región, desde Estados Unidos hasta Argentina. Y prácticamente los podríamos definir desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de ataques físicos, desde el punto de vista de ataques desde el gobierno, desde el poder, que tiene una carga distinta y mucho más poderosa, las descalificaciones, por supuesto, que ponen en riesgo a los reporteros en diferente nivel, que ponen en riesgo la viabilidad de las propias empresas periodísticas, y que han obligado en casos extremos, como mencionabas tú, Nicaragua, Venezuela, pero ahora también El Salvador, casos de periodistas que han tenido que exiliarse, ¿no? Ahora, pero ¿cómo se entiende, Marta? Bueno, si excluimos obviamente a Cuba, Nicaragua, Venezuela, que hay dictaduras, en países democráticos los presidentes no deberían ser quienes protejan la libertad de expresión. Es la esencia de la democracia. Es decir, cuando un presidente empieza con este tipo de actitudes, ¿hay allí un indicio de ciertas ganas de autoritarismo o no? Así lo vemos nosotros. Hay una suerte de reinterpretación de la democracia, de la transparencia, de la rendición de cuentas por parte de estos gobiernos que vemos con ciertos tintes autoritarios, donde pareciera que ellos son los poseedores de la información. Es decir, se van cerrando espacios para acceder a información pública, se van cerrando espacios para poder tener entrevistas quizá con ministros, quizá con jueces,
secretarios de Estado, alcaldes, y se va concentrando el discurso en unas cuantas voces. Fuera de ese discurso oficial, todo lo demás es una crítica que desde su punto de vista no tiene razón de ser. Eh, Tan lo tiene que estorba y que cada vez hacen más evidente que estorba. ¿Qué medidas hemos visto en contra? Hemos visto, por supuesto, el insulto y la descalificación desde puestos de autoridad. Hemos visto demandas millonarias, a veces disfrazadas con delitos que poco tienen que ver con la libertad de expresión. Hemos visto intentos de modificaciones legales en varios países. Quizá disfrazados de protección de datos personales, quizá simulando que lo que quieren es proteger la seguridad del país, pero en realidad parecieran ser intentos de censura previa, y todo va destinado a controlar el discurso, a cerrar información pública y básicamente a disminuir el impacto de nuestro trabajo. Ahora, en el caso ecuatoriano se menciona, pero de manera general así, discursos ofensivos. ¿Podría darnos algún otro detalle, alguna característica que la CIP observa al mandatario Noboa? Nos preocupa cuando desde el discurso del presidente viene esta descalificación, porque pareciera él autorizar así a todo su gabinete y a toda la gente y el equipo que así lo sigue. No es el primer caso. Yo les diría, para no criticar ejemplos ajenos, lo que sucedió en México, de donde yo soy, con el presidente López Obrador. Apenas el presidente López Obrador descalificaba a periodistas. Cuando los reporteros estaban en calle cubriendo un evento, eran atacados, insultados, les aventaban cosas, sin algún motivo. Era nada más creer en el discurso oficial. Pero lo vemos con Trump ahora también. Entonces, en realidad la preocupación es el tono y la intención detrás de ese discurso. Vemos, por ejemplo, varios ejemplos en Ecuador de manifestaciones públicas que terminan con periodistas heridos o atacados o empujados, donde no tienen mayor resguardo de los órganos, de los cuerpos de protección, en pleno ejercicio periodístico. Entonces se va multiplicando y se va haciendo muy vulnerable el ejercicio periodístico tan necesario. Podría agregarle en el caso ecuatoriano que tal vez pueda haber una línea en el sentido de marcar diferencias entre el periodismo que el gobierno considera correcto y aquel que le incomoda, y entonces el que le incomoda puede tener el calificativo o darle la figura de activismo político. No sé si me explico. Es que esas personas tienen algún interés y por lo tanto lo que él diga pierde credibilidad. Por allí creo que hay un discurso permanente en el sentido de eso, de lesionar la credibilidad de quien hace información independiente. Y habrá que decir que estamos además en una época donde la comunicación ha cambiado mucho, la forma en que la gente convive con la información ha cambiado muchísimo. Y esta superficialidad del debate, que termina siendo más bien ruido, no permite profundizar en prácticamente nada. Entonces, cuando se ubican voces a favor, no conozco casos específicos en Ecuador, pero a veces puestas a propósito para hacer voces a favor del discurso oficial, y están las voces en contra. De entrada, las voces en contra parecen ser una crítica ofensiva contra el ejercicio del gobierno, cuando en realidad no es así, cuando en realidad hay mucho más información que en un ejercicio pleno los ciudadanos deberían exigir y tener para poder tomar decisiones. Esa es en general la definición. Eso es donde yo digo, disculpen el ruido, eso es donde yo digo que se ha cambiado, se ha manipulada la descripción de a qué está obligado el Estado a informar. Nosotros sabemos que el Estado está obligado a transparentar lo que hace. Todo lo demás, el manejo de la información, cómo se presenta, cruzar la información que el gobierno da con la realidad misma en las comunidades, eso es un trabajo periodístico y no se puede descartar porque no atiende al 100 el interés que se buscaba desde el Estado, ¿no?
Ahora, la CIP, yo presumo que ya está curada de espanto por la cantidad de episodios que ha enfrentado a través del tiempo. Por ejemplo, en la época autoritaria de Rafael Correa en Ecuador, pues que desconocía también otros organismos, la Comisión Interamericana de Prensa. Había una actitud absolutamente frontal, agresiva, de desconocer. ¿Cuál es la expectativa que tienen con los informes entonces? Es decir, ¿qué reacción esperan? ¿Algún acercamiento de pronto para mejorar la situación o simplemente es presentar el informe y bueno, al menos cumplimos con eso? De los informes se generan recomendaciones en los casos más graves. Eh, por ejemplo, está El Salvador y la expulsión de periodistas, y se le hace llegar a las más altas autoridades. Okay. Ciertamente antes había la oportunidad de tener un diálogo con autoridades, no sucede en todos los países, esa es la realidad, pero ahí están. De todas maneras, el seguimiento es permanente. Cuando hay un reportero que se siente en riesgo, cuando hay una situación extraordinaria, la CIP da cuenta de ello y lo hace público. Nosotros sabemos, lo sabemos en todos nuestros países de América Latina, que no es el mismo impacto cuando la voz viene de adentro que cuando la voz viene de un órgano internacional. Eso es lo que busca también hacer la Sociedad Interamericana de Prensa. Ante la preocupación, por ejemplo, del creciente número de periodistas en el exilio, la CIP armó una red latinoamericana para periodistas en el exilio y les ayuda, les apoya a reubicarse en el trabajo, les apoya a estar conectados, a salir seguros, a correr el menor riesgo y no dejar de ser periodistas donde quiera que estén. Esa red está ahí y la red, la verdad es que tiene año y medio, no crean que tiene mucho más, porque se vio la necesidad. ¿Qué es lo que cambió en este último informe? Si me permites, lo que más vimos que aumentó fueron el acoso legal en todas sus formas, a través de demandas, subiendo a nivel penal las denuncias por difamación, a través de modificaciones legales y intentos de censura. Creemos que ahorita el fenómeno está en las instituciones legales. En redes, claro, ahora efectivamente el mundo de la comunicación ha experimentado un cambio increíble, ¿no? Y entonces el trabajo periodístico sufre diariamente unas observaciones y críticas. Entonces, a través del tiempo, yo ya hasta me he cansado, sinceramente, de explicar, pero a ratos dicen, pero ¿por qué si criticabas a tal gobierno, por qué criticas el de ahora, si era oposición? Me explico, es decir, y ahora, como hemos tenido varios gobiernos, y ahora sigues criticando a este otro, pero es que nunca estás conforme, pero es que yo no tengo por qué defender a nadie, no me explico, es decir, la labor del periodismo es efectivamente investigar, preguntar, incomodar, independientemente de quién sea, si es de derecha, centro o de izquierda, pues no, Marta. Así es, somos observadores críticos de la realidad. Tenemos la habilidad y el nivel profesional para procesar esa información y darla a conocer. Ciertamente no importa qué color sea el partido en el poder o qué situación esté en torno, lo que hay que hacer es verlo con ojos críticos y decirle a la opinión pública exactamente lo que nosotros estamos viendo, que la opinión pública no puede acceder. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo es un trabajo de servicio, ¿no? Nuestro trabajo es acercarle a la sociedad toda la información que hay. Claro. Cuando estamos del lado del color amarillo, pues estarán conformes los de amarillo. Cuando estamos del lado del color verde, pues estarán conformes los del verde e inconformes los de amarillo. Claro. Así mueve la sociedad, la opinión pública, pero esa es la opinión pública. De nuestro lado está generar información con ojo crítico. Y en ese sentido, haciendo una evaluación, ¿cómo ve el rol del periodismo? Es decir, ¿se mantiene aferrado, digamos, a estos principios tradicionales de ética y de los principios deontológicos? ¿O ha habido, digamos, han cedido terreno a propósito de todos estos riesgos que estamos viviendo? Yo creo que el periodismo sigue siendo más que necesario, si no, no veríamos tantos ataques. Es decir, sí es un instrumento que garantiza una sociedad democrática madura. Lo otro que dices es absolutamente, y yo creo que es el momento en que todos estamos revisando nuestros códigos de ética, que estamos revisando nuestro uso de la tecnología, la irrupción o la entrada de la inteligencia artificial ciertamente mueve muchas cosas que hay que revisar. ¿Cómo la vamos a usar? ¿Cuál va a ser el límite para utilizarla? ¿Qué se permite a un reportero, a un editor o a un fotógrafo utilizar la inteligencia artificial y en qué momento
estaríamos atentando con distorsionar la realidad que no debe estar permitido. ¿Cómo le generamos al lector confianza para que si ve algo malo tenga canales para venir a decirnos, no te creo, mentiste, alteraste esta información, ¿no? Así como van surgiendo tecnologías que van generando contenidos, están surgiendo tecnologías que van verificando esos contenidos. Entonces, ciertamente los códigos de ética, creo yo, en muchas redacciones están en revisión, agregándoles cosas que antes, que cuando los códigos de ética se formaron no estaban ni siquiera en el horizonte, ¿no? Y con esto voy cerrando la conversación. Sobre los portales que hoy existen, al menos en el medio nuestro, han surgido este último tiempo una cantidad que nadie sabe quiénes son. Sale como un portal supuestamente de noticias, con un título, no sé, El Dato, yo qué sé, cualquier nombre. Pero no sabemos a quién obedece. Claro, con el tiempo ya uno va descubriendo la línea, pero finalmente genera un sesgo en la información que pretende ser independiente, que no lo es. Entonces provoca esta onda de las noticias falsas o exageradas. Pero hay otros portales dedicados a hacer chequeo y ponen esto es falso, esto es impreciso, esto es real. Me explico que hay que buscar las maneras, ¿no? Y también hay que unirnos, pues también parte de una responsabilidad del propio usuario, lector, consumidor de noticias, como le quieran decir. Deberíamos tener, casi desde la escuela, diría yo, un sistema interno de estar verificando de dónde estamos tomando nuestra información. A quién sí le creemos y a quién no. ¿Cuál Claro. es nuestra marca de medio que siempre hemos seguido y que realmente, pues ahí está y la conozco y confío en ella? Tampoco cierro los ojos y digo que los medios formales hemos hecho un gran trabajo. Hemos perdido la confianza de los lectores y cuesta mucho trabajo recuperarla cuando, como tú dices, sale una noticia falsa y nada más en lo que nos toma el tiempo verificarla, la gente ya está en otra cosa. Y Claro. jamás va a tener el mismo impacto la verificación o negación de esa noticia que el momento en que salió. Tú recordarás, me parece que fue el año pasado que tuvo que salir el propio José Luis Perales a decir, oiga, no me he muerto, acá estoy de vacaciones, Claro, ¿no? claro, claro. Ya, y eh, hay también un método que utilizan varios presidentes que tiene que ver con este encuentro en la prensa, ¿no? La presidenta mexicana, por ejemplo, lo hace cada semana. Le ha ido bien en algunas cosas, en otras creo que pues no le ha atinado. Pero bueno, gajes del oficio. A lo que voy es, y acá en Ecuador también hay una vocera, porque el presidente no lo hace si no es una vocera. Pero la crítica aquí es que la vocera no dice mayor cosa, es decir, casi que nos transmite boletines de prensa, pero cuando los periodistas quieren hacer preguntas de fondo, ya no sabe, no tiene la información, ya les voy a pasar, cosa que nunca ocurre, e incluso ya llegó el día en que le impidió el ingreso a un periodista que en una semana anterior le hizo una pregunta incómoda, entonces ya luego quedó vetado. Entonces ante eso, pues la libertad de expresión empieza a deteriorarse, ¿no? Es una, es un esquema de transparencia fingido, creo Mm, yo. Que al final dicen lo que quieren decir, no claro. más que eso. Eco. Pero no tener acceso a archivos, a informes, a datos, a los propios secretarios de Estado, a quienes formaron un informe para poder profundizar en el tema, pues no es transparencia, Claro. es un boletín, como Mm, tú dices, mm, ¿no? mm. En México cerraron el Instituto de Transparencia, que era el garante de que las autoridades nos dieran la información que solicitábamos, no solo periodistas, la sociedad civil. Y así se quería saber cómo está gastando el dinero la escuela de mi hijo. Ahí está. Ahora, el último informe es que el Instituto de Transparencia o su obligación pasó al gobierno federal y se está negando el 90% de las solicitudes de información. Increíble, increíble. Bueno, Marta, se nos acabó el tiempo. Agradecerle, valoramos su participación en el programa y sobre todo los conceptos claros sobre el rol del periodismo y sobre lo que debe ocurrir en las sociedades democráticas, que respeten el trabajo y evidentemente nosotros como periodistas tenemos que ser rigurosos con lo que informamos y la manera en que lo presentamos. Efectivamente, no faltaría más, ¿no? Ese es el rigor de Sí. cada periodista. Marta, nuevamente, gracias. Marta Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa, CIP, aquí en el programa. Que tenga una buena tarde, gracias. Muchas gracias. Un gusto. 17 con 33. Vamos a la pausa, venimos de inmediato.
17:33. Continuamos, amigas, con nuestra agenda informativa. Tal como lo hemos anunciado, corresponde ahora presentarles un panel para ver argumentos a favor y en contra de la propuesta del presidente Noboa de llevarnos a las urnas el próximo 16 de noviembre. Ustedes saben que ese día, pues, insisto, iremos para ver si aceptamos o no la propuesta de una asamblea constituyente. A partir del 1 de noviembre empieza ya la campaña, aunque sabemos, lo conversábamos del día de ayer, o antes de ayer, no me acuerdo, que evidentemente en redes ya observamos una serie de gente motivada, entre comillas, haciendo campaña, digamos, por el sí o por el otro, ¿no? Y eso, pues, todavía el Consejo Nacional Electoral no dice nada. Pero bueno, lo cierto es que la pregunta es, ¿por qué es necesaria esta constitución? Recordemos que cuando candidato el señor Noboa hablaba de efectivamente convocar una asamblea constituyente, luego olvidó el argumento y a través del tiempo lo ha manejado, parecería como que sí, como que no, hasta que finalmente se lanzó. Pero ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere cambiar? ¿Hay claridad sobre esa iniciativa? ¿O qué expectativas generan a nuestros invitados? Bueno, pues ellos son Ramiro Ávila, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, ex juez de la Corte Constitucional, y Susana Añasco, ella es abogada y presidenta nacional de las mujeres del movimiento Creo. Gracias a los dos por estar aquí. A ver, me gustaría, a manera de introducción con los dos, una suerte de elaboración de la posición que ustedes tienen frente a esta iniciativa. ¿Es necesaria? ¿No lo es? ¿O la consideran inconveniente por el momento? ¿O más bien es necesaria que sea ahora y no después? No sé, ¿cuál es el concepto que ustedes tienen sobre esta iniciativa? Susana, empecemos con usted. Bienvenida. Muchas gracias, Andrés, por este espacio. Un saludo a Ramiro, un gusto poder conversar y compartir ideas. En mi criterio, es oportuno y necesario realizar un cambio constitucional. En esta ocasión, el presidente de la República, Daniel Noboa, ha hecho esta convocatoria para una constituyente, que es la máxima posibilidad de transformar la norma constitucional, y en ese sentido yo estoy de acuerdo. Lamentablemente, la Constitución de Montecristi es una constitución hiperreglamentaria que en su parte orgánica tiene bemoles tan interesantes como los 5 poderes en lugar de los 3 poderes clásicos, con un adecuado sistema de pesos y contrapesos. Creó esta institución, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que lamentablemente, bajo el discurso de ciudadanizar el poder, lo único que ha servido el Consejo de Participación, lamentablemente, es que para una tendencia política pueda cooptar las entidades de control y también la función judicial. Entonces yo creo que hay que regresar a ese sistema de 3 poderes, del sistema clásico. Lo otro, me parece que en materia de derechos se hizo un intento muy interesante en Montecristi por abordar o hacer una constitución de avanzada en materia de derechos. Sin embargo, también hay que cuestionarnos cuántos de esos derechos realmente están garantizados en la vida ciudadana para los ecuatorianos. ¿Cuántos de esos son de verdad unas garantías para que se cumplan nuestros derechos más básicos? La seguridad, la libertad, derecho al trabajo. Si bien constan en la Constitución, al día de hoy ya podemos cuestionar que en su aplicación, lamentablemente, eso no ha ocurrido. En mi criterio, una Constitución es una declaración de principios donde debería estar claramente establecido las normas de convivencia para una sociedad. Deberíamos declararnos un Estado unitario, para empezar, y deberíamos declararnos como un Estado de derecho, donde impere la ley, donde la ley se cumpla. Y eso no ha ocurrido. Los primeros en pisotear o sentarse encima de la Constitución de Montecristi fueron sus propios creadores. En ese sentido, yo creo que es necesario hacer un cambio constitucional, y en virtud de que ya se ha convocado a través de esta consulta, yo estoy de acuerdo en que vayamos a ese camino y nos sentemos a dialogar en unos acuerdos mínimos. Okay. Una constitución hiperreglamentaria de 444 artículos claramente no es la mejor vía para tener seguridad jurídica. Listo, vamos a aterrizar en algunos de los aspectos que usted ha mencionado, pero ahora, Ramiro, me gustaría lo mismo, es decir, en términos conceptuales, ¿cómo te parece? Nos ha dicho Susana que es la oportunidad más bien de hacer cambios de fondo, como una constitución hiperreglamentista o hiperpresidencialista, también dicen algunos. En fin, hay varios elementos que se pueden analizar, pero en términos conceptuales, ¿cuál es tu posición? Gracias, Andrés, un gusto estar aquí contigo, y también gracias, Susana, por aceptar este debate. Un saludo cordial a todas las personas que nos ven. Voy a seguir la misma línea argumental de Susana. Okay. La primera, la
La de los 5 poderes de la Constitución de Montecristi sí creo que fue un error y a lo largo de los años se ha constatado que es inadecuado, es ineficaz, es un botín político, pero creo, Andrés, clarísimo, que en varios dictámenes la Corte Constitucional ha dicho que el Consejo de Participación se puede hacer mediante reforma parcial. No hace falta irnos a este proceso traumático de irnos a una asamblea constituyente donde todo puede pasar, donde pueden borrar derechos y donde pueden imponer derechos que son absolutamente inaceptables. La otra es que no solamente que es por reforma parcial, Andrés, sino que también es por enmienda. Si solo le pasas las funciones de designación del Consejo de Participación a la Asamblea, la Corte ha dicho eso es de enmienda. La otra es cuántos derechos. Andrés, yo creo que el gran problema de la Constitución de Montecristi ha sido su incumplimiento, pero desde el año 2008, en eso coincido con Susana, que el mismo correísmo se encargó de incumplir la Constitución de Montecristi, un derecho básico que no se puede sacar. En esa retórica de que hay muchos derechos y por lo tanto hay que sacar porque no se garantizan. Hay un derecho básico a la nutrición adecuada y ningún gobierno, Andrés, ningún gobierno ha logrado eliminar la desnutrición infantil y la mortalidad infantil en este país, y eso se llama vulneración al derecho a la nutrición adecuada y a la vida. Y eso está en la Constitución de Montecristi y no hay que sacar porque no se garantiza, sino que hay que cumplir ese derecho. Lo otro, Andrés, esto del Estado unitario. Si hay algo una de las virtudes más grandes de la Constitución de Montecristi es reconocer la diversidad que tenemos en este país. Aquí hay 16 pueblos y 16 nacionalidades indígenas que hablan distintos idiomas, que se están, digamos, autorregulando, que tienen su territorio, que tienen su gobernanza, que tienen su justicia indígena. Ese reconocimiento, en general, Andrés, ha hecho que esos pueblos subsistan y sobrevivan y resistan a este monoculturalismo que siempre le hemos dado. Pero Ramiro, permítame que interrumpirte sobre ese particular, porque viene muy a cuento a propósito del paro, y es que efectivamente yo creo que muchas personas reconocen obviamente que existen varias nacionalidades, pero una cosa dicen es reconocer que están allí, que existen, que tienen su cultura, y otros que se autorregulen y por lo tanto genere conflicto con la normativa occidental, digamos, porque no se ha logrado tener claridad con eso. Mira, Andrés, yo sí creo que ha habido excesos en lo que se ha llamado justicia indígena. Los mismos indígenas no consideran, por ejemplo, que los linchamientos es justicia indígena, pero así como hay excesos en la justicia indígena, en la justicia ordinaria también, Andrés. Esto, por ejemplo, de los 4 desaparición, la detención arbitraria y ejecución de los niños de la Malvina, que el presidente de la República no ha asumido responsabilidad, por ejemplo, uno no puede decir que la justicia ordinaria avala la detención arbitraria y la muerte sin juicio y la ejecución extrajudicial de esos niños y la tortura y el maltrato, o los 33 desaparecidos que Amnistía Internacional dijo que en este gobierno han habido. Eso no es justicia ordinaria, ese es un exceso de la justicia del Estado. Comprendo. Entonces yo no puedo estigmatizar la justicia indígena por decir que hay 1 o 2 o varios excesos, porque en general funciona. En todos los pueblos amazónicos, por ejemplo, las sucesiones, los conflictos se resuelven por sus propias normas. ¿Y qué le vamos a dar a estos pueblos, Andrés? Esta justicia corrupta de metástasis y burocrática lenta, ellos tienen su propia justicia y hay mucho que aprender de ellos. Mal haríamos en quitar esa institución que ha ayudado a comprendernos y además a interrelacionarnos con pueblos que tradicionalmente han sido marginados y discriminados. Ok, Susana, una de las preocupaciones que se plantea también es que el gobierno podría ver una oportunidad efectivamente para redactar una constitución a su medida, porque de hecho el presidente Noboa ha dicho en algunas ocasiones es que no puedo gobernar con la normativa actual y por lo tanto hay que modernizarla, cualquier término que se utilice, pero el objetivo parecería entonces acomodar esa norma para él hacer su gobierno como cree conveniente, lo cual no parece ser lo ideal, si es que fuese así, porque la constitución tiene que trascender los gobiernos de manera coyuntural, ¿no? Es correcto, Andrés. Previo a eso, me gustaría apuntar algo que comentó Ramiro. Efectivamente, la Constitución de Montecristi, así como muchísimas otras ilusiones, determina que está garantizado el derecho a una alimentación suficiente, nutritiva, etcétera. Sin embargo, debo comentarlo, en el gobierno del presidente Guillermo Lasso recibimos con un 23% de desnutrición crónica infantil. Se hizo un trabajo muy fuerte durante esos 2 años y medio de gobierno para sacar a 20,000 niños y declararlos libres de desnutrición infantil. Además, se invirtió 650
$150 millones en adecuar centros de salud y también adquirir alimentos para que ellos puedan salir de esta condición que es irreversible. Y claro, esos derechos estuvieron garantizados desde el 2008 y en el 2021 teníamos ese problema latente y que hoy por hoy incluso en el Ecuador somos un país con hambre. Eso ha salido en una publicación. Efectivamente, la preocupación de que un proceso constituyente sirva para redactar una norma que sea otro traje a la medida es a donde debemos apuntar todos los esfuerzos para evitarlo. Por eso hay que hablar de una constitución de consensos, de mínimos, de principios que guíen la vida republicana y evitar que se instale otro plan de gobierno. Lamentablemente, la constitución de Montecristi, que fue un proceso que demandó meses, en un momento en el que pues, el presidente Correa contaba con una popularidad que le permitía tener un capital político para enfrentar estos procesos electorales, pero también se llenó de una serie de disposiciones que sonaban más bien a un plan de gobierno ideologizado. Entonces vamos a tener que retomar conceptos que no son inventados, que son conceptos que han servido para establecer repúblicas en las cuales las normas de convivencia estén absolutamente claras y se garantice la seguridad jurídica para todos los ciudadanos. Entonces, por supuesto, hay que evitar que la tentación del poder haga que este proceso o eventual proceso constituyente se convierta en una suerte de simplemente cambio a otro traje, a otra medida. Eso es fundamental. Ahora, Ramiro, en cuanto a lo que se dice de hiperreglamentista, en términos generales, y tú sabes evidentemente 1000 veces más ese tema, en el mundo las constituciones son de principios y por lo tanto no son tan extensas como la nuestra, que es considerada una de las más voluminosas. La propuesta es disminuir de 440 y algo, creo, 44, a 100 y pico artículos. ¿Eso cómo lo ves? Andrés, si me dejas comentar. Sí, por supuesto, claro, esa es la idea. Y luego te contesto la pregunta. La primera, a mí me llama mucho la atención esto de minimizar la importancia jurídica que tiene la palabra derechos. Aquí Susana ha dicho que son ilusiones. Los derechos son exigencias y reivindicaciones. En ningún país del mundo, en la historia del constitucionalismo, los derechos han sido concesión graciosa del poder. Cada uno de los derechos que están en Montecristi, en la Constitución, fueron reivindicaciones de gente que marchó y llegó a la Constituyente. 1. 2. Cada uno de esos derechos que están en Montecristi tiene una resonancia y un desarrollo internacional en los derechos humanos. Todos están en las resoluciones de los comités, en las declaraciones de derechos humanos, están en las convenciones de derechos humanos, está en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ninguno de esos derechos, Andrés, es concesión graciosa ni ilusión. ¿Y para qué sirven los derechos? Bien ha mencionado Susana que Ecuador en esta semana ha salido que somos el tercer país con hambre de toda la región. ¿Cómo valoras el hambre desde el derecho? Desde la lógica de los derechos que están en la Constitución. Si es que saco la nutrición adecuada, yo ese hambre le voy a ver como un problema político, un problema social. Si le dejo como derecho, se va a ver eso como una vulneración de derechos, y lo más importante cuando hay derechos es que las personas que son víctimas, las personas que sufren las vulneraciones, pueden ir a un tribunal a exigirlo. Eso es la maravilla. El rato que nos quiten los derechos, quitan la posibilidad de exigirlos jurisdiccionalmente. La otra, las constituciones aquí en Estados Unidos, en Japón, en Rusia o en donde quieras, no son planes de gobierno, son planes de Estado. Y esto se ha demostrado desde el año 2008 y desde el año 1830. Lo que tienen que hacer los estados es cumplir y acatar la Constitución. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la legitimidad de un Estado en el derecho contemporáneo? Es que el objetivo de un Estado, el poder que tiene, la plata que maneja, los recursos, la sabiduría, las políticas públicas, es para proteger y garantizar los derechos. Cuando el Estado se usa para beneficio personal o de un grupo económico, como creo que está pasando en el gobierno de Noboa, con por ejemplo la borrada de la deuda del SRI, a mí me parece que cuando eso pasa es justamente cuando la Constitución no orienta, sino que es una piedra de toque. Y ahora sí contesto tu pregunta, Andrés. Efectivamente, el presidente ha dicho, además no sé por qué se reserva, porque tiene que haber un debate público, tiene que haber, digamos, muchísimas voces que comenten. El presidente se reserva que desde recién el 16 de noviembre va a decir cuál es el proyecto de constitución. Esto me parece a mí una irresponsabilidad en cuanto a algo tan profundo como ir a una asamblea constituyente. Y ha dicho que ha dicho que es máximo 150 artículos. La pregunta es, ¿qué artículo se va a volar el gobierno?
todos los artículos que han sido un obstáculo y todas las normas que han sido un obstáculo para que gobierne, comenzando por la Corte Constitucional que le estorba, comenzando por la consulta previa informada que le estorbó en Quimsacoche y dio la licencia ambiental, comenzando por los derechos de la naturaleza que quieren bajar al estatus de derecho ambiental. Todas estas normas que han servido, Andrés, para las luchas y resistencias de los pueblos y colectividades más vulnerables de este país, para esas luchas ha servido los derechos y la Constitución. Si no hubiera derechos de la naturaleza ni consulta previa libre e informada, le juro que estarían explotando, a pesar de que siguen explotando y no cumple el presidente Noboa la voluntad popular de Yasuní, estarían rifándose toda la Amazonía y toda la sierra con minería a gran escala y con grandes corporaciones. ¿Qué es lo que ha frenado esto? ¿Qué es lo que ha hecho proteger a la gente en sus territorios? Los derechos, Andrés, y eso es súper importante y eso creo que se volarían. Susana, lo que ha mencionado Ramiro tiene una base concreta a propósito de lo que ha ocurrido, por ejemplo, de la relación del Ejecutivo con la Corte Constitucional. Ver al presidente de la República protestando en la calle contra la Corte es una cosa inédita, ¿no? Es decir, le ha resultado tremendamente incómoda para llevar adelante su proyecto político, ¿no? También está, como os he dicho, el tema de la consulta previa, derechos de la naturaleza. Parecería entonces que es una posibilidad cierta que ocurriese algo así, ¿o tú crees que no? En realidad no lo sabemos, no estaríamos especulando porque el proponente o el convocante no ha mencionado aspectos sobre la profundidad o el contenido que espera o el plan que se tiene Y es para curioso, ¿no? Por una decirlo nueva hoja de menos. ruta. Exactamente. Entonces, yo creo que sería entrar en el terreno de la especulación, luego las tensiones políticas que se han generado, tanto, bueno, en esta ocasión con la Corte Constitucional directamente, escapan al tema que deberíamos centrarnos, que es justamente en pensar en una constitución que se cumpla. Yo creo que el tema tan difícil es cambiar nuestra cultura de legalidad. Y de hecho, claro, una constitución que tiene un volumen reglamentario tan amplio, 434 artículos es bastantísimo, responde también a esa desconfianza que tenemos los ecuatorianos de nuestras instituciones y a ese miedo que tenemos de que si no está garantizado en la Constitución absolutamente todos los aspectos que atraviesan la vida de una persona, pues no se van a cumplir. Y hoy por hoy sí, la Constitución determina incluso el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y no se trata de trivializar los derechos, sino que si un derecho no se cumple, como en el Ecuador no se cumple ni siquiera el derecho a la garantía de la seguridad y la vida, no podemos hablar de un Estado de Derecho. Entonces yo creo que hay que regresar a esas discusiones conceptuales profundas y establecer una Constitución que se cumpla. Implementar, por supuesto, luego en el desarrollo normativo, el desarrollo de los derechos es absolutamente pertinente. También hay pronunciamientos de la Corte Constitucional en materia de imposibilidad de regresión de derechos. Y yo no creo que debamos regresar en derechos. Debemos tener derechos que se garanticen y se cumplan efectivamente. Porque a mí de nada me sirve tener una Constitución que me garantice el derecho a absolutamente todo, cuando hoy por hoy, por ejemplo, el derecho al trabajo garantizado está si 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un trabajo, no tienen un empleo. Y en eso también tiene que ver la Constitución y este diseño hiperestatista que lleva al nivel de intervención máximo, que es la planificación desde el Estado y el control absoluto de la economía, o al menos el intento de control de la economía. Yo creo que hay que cambiar eso. Hay que pensar en una constitución que permita una seguridad jurídica para la inversión extranjera, que sí, es la que más empleo puede generar en un país. Lamentablemente, comparándonos con nuestros vecinos, Colombia o Perú, el nivel de inversión que hay en el Ecuador es bajísimo. Y mucho de eso tiene que ver con la falta de seguridad jurídica que hay en el Ecuador y la desconfianza de nuestras instituciones. Ok, Ramiro, dos preguntas puntuales. La convocatoria es para redactar la Constitución, pero entiendo que una vez instalada la Asamblea podrían decir, bueno, pero constituyámonos con plenos poderes. Me pregunto si eso es posible y qué alcance tiene eso. Y dos, el otro tema que es polémico tiene que ver con el hiperpresidencialismo que se dice también tiene esta Constitución de Montecristi. Podemos entrar en detalle en un momento, pero ¿qué tal la primera inquietud, por favor? Andrés, ¿me dejas poder? Por supuesto, por supuesto. Y luego te contesto, por supuesto. Súper rápido le contesto a Susana. Si bien no sabemos y hay incertidumbre, y ese es el problema con la nueva constituyente, creo que tenemos pistas sobre cuál es el plan. Ya ha mencionado algo Susana con la cuestión del hiperestatismo. Pero, por ejemplo, una de las pistas que tenemos sobre hacia dónde va el presidente, creo que el presidente apostaba en su momento a que con la mayoría asambleísta podía hacer normas
que según él iban a gobernar y a combatir el crimen organizado, pero esas normas eran, como lo declaró la Corte Constitucional, inconstitucionales. ¿Qué es lo que dispara? ¿Qué es lo que dispara el hecho de que llame a la Asamblea Constituyente? Es que la Corte Constitucional le declara 3 normas inconstitucionales por la forma. ¿Qué quiere decir entonces? A mí me da una pista esto como jurista y como medio sociólogo que soy, que lo que quiere el gobierno es establecer una constitución que se adapte a sus leyes económicas y urgentes. Esto para mí es gravísimo. Es de locos además. No se trata de que las leyes se adecúen a la constitución, sino que la constitución se adecúen a leyes inconstitucionales. Lo del hiperestatismo. Por ejemplo, se ha hablado mucho de los sectores estratégicos. Para mí es un razonamiento muy simple, Andrés. El sector privado tiene como finalidad el lucro y el crecimiento económico de la empresa. El sector público, en cambio, tiene como finalidad la redistribución de la riqueza y la satisfacción de derechos. Cuando tú pones un sector estratégico a manos del sector privado, al sector privado no va a invertir en la gente pobre, en ese más de 30% de gente pobre que hay en este país y que no puede pagar servicios públicos. Y ese para mí es el problema de pasar los sectores estratégicos al sector privado. El sector privado solo va a buscar la rentabilidad y no la distribución de riquezas. Y ahora sí contesto tus 2 preguntas. La una es la de los plenos poderes. La Corte Constitucional ha dicho en algunos fallos que los plenos poderes es imposible que existan y que no es conveniente en un gobierno republicano. Y es imposible que existan plenos poderes en una soberanía que está inserta en un mundo globalizado. El Ecuador tiene una cantidad enorme de convenios y tratados internacionales, no solamente de derechos humanos, sino también que tienen que ver con tratados de comercio y un montón de cosas. Si esos tratados, por ejemplo, limitan la soberanía del Estado y por lo tanto van a limitar también a la Asamblea Constituyente. Esa es la una. Y lo del hiperpresidencialismo, Andrés, ese justo es el problema y eso creo que no se va a debatir acá. Porque a mí me da la impresión, yo sí creo que la Asamblea, si hay una Asamblea Constituyente con una posible mayoría gubernamental, porque el presidente está en campaña desde hace 2 años y está repartiendo, digamos, lo del IVA y todo lo que es lo del presupuesto del diésel. Me parece a mí esto, si esto va a pasar, por ejemplo, me parece que no van a topar el hiperpresidencialismo. A mí me parece que uno de los defectos que sí hay que reconocer que tiene Montecristi es que estableció poderes muy fuertes para el presidente de la República. Y si es que habría una asamblea constituyente, hay que caminar hacia un semipresidencialismo o semiparlamentarismo y a un fortalecimiento de los partidos políticos, porque esto, ahorita lo que tenemos son partidos políticos que son verdaderas maquinarias electorales y mercantiles, y ese es el problema de la democracia en este país, Andrés. Susana, ¿cuál es su posición frente al tema del hiperpresidencialismo? Porque efectivamente parecería que es un tema que no le incomodaría eventualmente al presidente Noboa por los gestos que ha tenido a través del tiempo, que han sido señalados algunos como gestos claramente autoritarios. Pero bueno, se dice entonces que en este momento el presidente tiene un poder inusitado a propósito de que puede, por ejemplo, disolver la asamblea, como ya ocurrió en su momento, y con una discrecionalidad, porque es un tema un poco subjetivo, cuando él considere que hay conmoción interna o algo así, ¿no? O también el tema económico, él tiene plena competencia para elaborar el presupuesto y la asamblea simplemente se allana, es decir, tiene una serie de prerrogativas importantes. ¿Cuál es su posición frente a mantener o no esa figura? Bueno, en efecto, la Constitución le dota al presidente de la República específicamente de ciertas herramientas de decisión o de toma de decisiones en materia de política pública y creo que hay que revisar un poco qué nos llevó a construir ese esquema institucional en la Constitución de Montecristi, ¿no? Creo que inspiró mucho en un mal sentido todos los procesos de inestabilidad que vivimos durante los años 90, en los cuales pues, los congresos tenían la posibilidad de someter a los presidentes y generar derrocamientos o presiones políticas desde ese espacio. En ese sentido, y claro, convenientemente para que le sirva al expresidente Rafael Correa como una herramienta para gobernar sin que nadie le moleste, se crea este sistema que hoy se ha denominado hiperpresidencialismo. Creo que en ese sentido la figura que tú mencionas, que tiene que ver con la disolución anticipada del Parlamento y la posibilidad de que la Asamblea también destituya al presidente, la llamada muerte cruzada, no entra dentro de las capacidades que le da la Constitución, pero hablemos del veto presidencial, que sí tiene esa capacidad de hacerlo. Hablemos de la forma en la que se construye el presupuesto general del Estado y la mera tramitación que tiene la Asamblea Nacional en ese sentido. Yo creo que hay que establecer un adecuado sistema de pesos y contrapesos. Por eso es mejor idea volver al sistema clásico de división de poderes, con 3 poderes, con
pesos y contrapesos claramente establecidos. A mí me parece que podríamos pensar, y esto es a título personal, en un sistema bicameral, incluso para mejorar la representación que se pueda tener en la Asamblea Nacional. Creo que esa es una discusión pendiente, pero definitivamente hay que pensar en sistemas de pesos y contrapesos que eviten tanto presiones desde los parlamentos para evitar que los mandatarios puedan desarrollar sus planes de gobierno y trabajar con tranquilidad, como evitar que un presidente de la República pueda tomarse excesivas atribuciones, como ocurrió lamentablemente, sobre todo en la época del correísmo. Ramiro, tú ya decías tu posición que tiene que desaparecer el Consejo de Participación. ¿Cómo opinas en cuanto al Consejo de la Judicatura? ¿Esas dos deben salir y retomar lo tradicional o no? A ver, sí, igual comento un poquito Sí, dale, tranquilo. Yo no creo, si uno mira la historia del derecho constitucional, no solamente ecuatoriano, sino latinoamericano, el presidencialismo es el defecto de América Latina, ese es el defecto. Las constituciones están diseñadas para ser caudillos. O sea, si no, no te explicas el peronismo en Argentina, ni tampoco el velasquismo, ni el correísmo en Ecuador, o el florianismo o el alfarismo. Tiene mucho que ver con que todas las constituciones de Ecuador y de América Latina son presidencialistas. Funciona en muy pocos países, posiblemente en Chile y en Uruguay, pero en el resto de países ha sido la debacle democrática. Y la debacle democrática, y yo sí creo que si es que quisiéramos salir de estas constituciones que están diseñadas para tener un caudillo, un reyzuelo ahí, pero yo no creo que sea la Constitución de Montecristi haya sido hecha para Correa, porque Correa la violó sistemáticamente. Y la primera violación horrorosa que hizo fue tomarse el Consejo de la Judicatura con una consulta popular. Y a mí y la otra es no aceptar la voluntad del Yasuní y haber explotado el Yasuní a pesar de que había, digamos, era parque nacional, digamos, esto pasó. Igual con el plan de nacional y todas esas cosas. Entonces yo sí creo que sí estoy de acuerdo en que tiene que haber un sistema de contrapesos. Con Susana estoy de acuerdo con eso. No me molestaría a mí la bicameralidad, pero la reforma vital, Andrés, vital. Es la ley de partidos, es los principios de los partidos políticos. Yo pondría un requisito de no puede haber un candidato presidencial que no tenga 5 años al menos de militancia política. Porque el desastre del Ecuador de los últimos años es que hemos tenido una cantidad de gente improvisada en el gobierno y partidos que se venden y se compran, Andrés, de votos que se venden y se compran. Y con relación a tu pregunta, yo diría que sí hay que eliminar el Consejo de Participación porque no sirve de nada. Incluso hay que eliminar el poder electoral porque no es un poder, es un órgano tan importante como la Contraloría, pero no tiene que llamarse poder. Y yo sí eliminaría el Consejo de la Judicatura, Andrés, y le pondría a ese Consejo de la Judicatura como una dirección de recursos humanos de la función judicial. Claro. Porque el problema es que es impresionante cómo te tomas el Consejo de la Judicatura y tienes control sobre el Poder Judicial. Esto pasó con Correa y esto pasa con el señor presidente Noboa. Igual, él tiene una influencia enorme ahí y no te sorprenda que si es que vuelve a haber esta posibilidad de una ley de emergencia, se ponga y se saque a dedo a los jueces. Hay que eliminar el Consejo de la Judicatura, porque esa es una tentación muy grande de este gobierno y de todos los gobiernos que han pasado. Entonces tiene que eliminarse eso. Susana, si eventualmente gana el sí y nos vamos a la constituyente, una de las preocupaciones que también he leído mucho es quiénes van a redactar una constitución, porque de inmediato ya salen allí influencers, cantantes, en fin, gente que atrae visualmente, pero que no tienen la más remota idea de lo que significa elaborar un texto constitucional. O sea, es lo más importante que podemos considerar para el país. Entonces, da angustia efectivamente ver que los requisitos no son rigurosos para una cosa así. En ese sentido, debo coincidir con Ramiro en cuanto a la necesidad de fortalecer el sistema de partidos. Los partidos políticos tienen una razón vital para la democracia, son pilares de la democracia porque deberían ser los que conecten las necesidades ciudadanas con el Estado. Lamentablemente, la debacle del sistema de partidos también implica una pérdida de fe en el sistema democrático. Y eso es súper grave. Y deberíamos trabajar fuertemente en eso. Y en el sentido de tu pregunta, ¿qué perfiles deben ir a una constituyente? Por supuesto que es responsabilidad de los partidos, que hoy por hoy son los que pueden postular perfiles para que vayan a representarnos en la Asamblea Constituyente. Yo creo que es necesario establecer
requisitos de militancia, requisitos de formación, pero también debo hacer un llamado. Yo he conversado con muchos profesionales durante este tiempo, específicamente hablando sobre qué debería ocurrir en la constituyente, y la gran mayoría le huyen al desafío de apuntarse a un proceso electoral. Y yo entiendo, la política es un escenario hostil, es un escenario difícil, y debo decir, para las mujeres a veces el doble, porque se entra en una arena en la que te cuestionan no tu gestión, sino tal vez asuntos que nada tienen que ver. Y es un momento desafiante, sí, pero también un llamado a la sociedad civil y a las personas que sientan que tienen algo que aportarle al país para que den ese paso. Es una responsabilidad de los partidos, sí, pero también debería ser un compromiso ciudadano. Ahora bien, Ramiro, como siempre, si quieres comentar, libre, ¿no? Y obviamente también para Susana, es absolutamente abierta la conversación. Ahora, yo simplemente propongo a ciertos temas. Por ejemplo, se critica también o se dice que habría que mejorar el garantismo sin equilibrio, es decir, que la actual Constitución prioriza la protección de derechos individuales frente al poder del Estado y que se amplió excesivamente el catálogo de derechos de los procesados sin fortalecer la persecución penal. Es decir, que de alguna manera, de manera indirecta, se favorece a la impunidad. También, por ejemplo, cuando hay decisiones de alguna unidad multicompetente que de pronto presenta un recurso y sale libre un criminal. Es decir, que se está tal vez mal utilizando y por eso se dice la Constitución beneficia a los criminales. ¿Qué decir al respecto? Andrés, tomas un punto que, digamos, está como en el aire y que siempre se invoca. No tiene nada que ver lo que es la ineficacia de los seres humanos al aplicar las normas jurídicas con lo que establece la Constitución. Yo no he oído a todos los que dicen que, incluido el presidente, que dicen que la Constitución de la República es un obstáculo para combatir al crimen organizado, o a los constitucionalistas o juristas que apoyan eso. No ha habido una sola norma que diga que hay que sacar que no hay que perseguir a los criminales, que hay que sacarles cuando estén en la cárcel. Lo que ha habido, Andrés, tenemos un código penal súper severo desde el año 2014, que por ese código penal severo tenemos una superpoblación de carcelaria como nunca antes. Lo que ha habido más bien es una corrupción por parte de la función judicial, y ha habido también una incompetencia por parte de la función judicial. La incompetencia y la corrupción con la Constitución del señor Noboa, con la de 1830 o la del 2008, no se va a resolver. Las normas no son varitas mágicas. Pero no hay vacíos. Hay que hacer con las normas. No hay vacíos, Ramiro. No, Andrés, o sea, a mí me encantaría que me digan todo lo que se puede fugar el FEDE con la Constitución y se le puede capturar al FEDE con la Constitución. Se puede capturar no sé cuántas toneladas de droga con la Constitución de Montecristi y se puede combatir la minería ilegal como lo ha hecho el gobierno ahora en la provincia de Imbabura. Se puede. ¿Por qué no lo ha hecho estos 2 años? Porque simplemente no ha ejercido las competencias. ¿Por qué no disminuye la criminalidad, que tenemos ahorita una tasa de las más altas de América Latina, del 58 por cada 100.000 habitantes mueren en este país por crimen organizado? ¿Por qué se va a cambiar eso con la Constitución? No, Andrés. Pero la Constitución establece un sistema de los principios de un juicio adversarial acusatorio en donde se garantiza el debido proceso de Susana si le meten presa por mala acusación, o a mí, o le meten al capo de los choneros, digamos. Todos tenemos los mismos derechos y no hay que privar a nadie de un derecho más ni un derecho menos, porque lo que hace la Constitución es garantizar de que no entre un inocente a la cárcel y que las penas y las sanciones sean proporcionales. Permítame, Susana, necesito hacer una precisión más con Ramiro sobre este particular, porque se dice que la Constitución de Montecristi creó una serie o una multiplicidad de organismos autónomos, consejos, defensores públicos, superintendencias con competencias difusas, y que ante la falta de coordinación finalmente el crimen aprovecha de esos vacíos de la norma y finalmente obtienen libertad anticipada o beneficios en general. ¿Eso a tu juicio no es correcto? No, Andrés, o sea, no. En la cuestión penal, lo que hay que fortalecer es a la UAFE y a la Fiscalía Nacional, hay que capacitar a los jueces, y eso es lo que tiene que pasar. Pero estas nociones, por ejemplo, de que la policía o las Fuerzas Armadas o el gobierno dice que alguien es terrorista y entonces se le juzga y se le condena en una sola audiencia. Te juro que ahora hemos visto cómo están a la gente que protesta acusando terrorismo. Si esa va a ser el grado de irresponsabilidad, imagínate la cantidad de disidentes políticos que van a estar tratando
como si fueran criminales de bandas organizadas. Este es Ok. un peligro, Andrés. En todos los lugares donde se flexibiliza las garantías constitucionales son lugares donde el autoritarismo reina. Susana, hace un momento también dijo Ramiro, bueno, ante temas importantes sin duda como la eliminación de algunas funciones del Estado se puede implementar ya sea enmiendas o algunas alternativas o reformas. ¿Usted difiere de ese criterio? Es decir, ¿cree que es necesario la implementación de esta asamblea para modificar aquello? Bueno, en realidad creo que había otras vías institucionales para determinados cambios en la Constitución, pero para cambiar toda la Constitución, como yo considero es necesario, Ah, la ok. única forma es la Asamblea Constituyente. Así mismo lo determina la Constitución, una Constitución rígida. Entonces hay que caminar hacia eso. Por eso creo que hay que más bien dotarle de contenido, de un contenido reflexionado, de un contenido que revele unos principios republicanos y si es que no prospera el proceso constituyente, pensar en otras vías institucionales o legales para poder hacer cambios estructurales a nivel institucional, a nivel de estructura del Estado y también a nivel de la norma que necesitemos para enfrentar las nuevas realidades que hay en el Ecuador. La Constitución vigente ha durado 17 años, no necesariamente porque estemos todos de acuerdo, porque sea una Constitución que ha permitido el desarrollo del país, sino porque es una Constitución rígida. Entonces creo que es necesario caminar hacia ese proceso constituyente. Me gustaría retomar un poco el tema del abuso de garantías constitucionales. Me parece que en el momento en el que se construye este sistema de garantías, cambiando del tema del amparo constitucional por las diferentes garantías que establece la Constitución, sí hubo una época en la cual el abuso venía desde el Estado, ¿no? Porque no perdía una acción de protección, el Estado no perdía. Cuando estos instrumentos se crean para que los ciudadanos tengamos una herramienta de garantía de nuestros derechos. Y yo creo que sí ha habido abuso lamentablemente, de los delincuentes no actúan con la ley, pero sí han abusado, por ejemplo, del habeas corpus y de otro tipo de garantías que jueces de primer nivel les han otorgado, ya sea por mala aplicación, por desconocimiento, por presiones, pero hay que evitar ese abuso. Y creo que para eso sí también hay que reflexionar el desarrollo normativo tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Ciertamente ha habido episodios escandalosos, ¿no? Que hemos criticado a propósito de lograr ciertos recursos y que salgan en libertad. Incluso el propio Glass creo que se benefició de ese tipo de figuras. Pero bueno, no sé si quieras comentar algo al respecto. Estamos ya en la última, tiempo voló, en la última ronda y quisiera que cada uno reforzara con una frase muy concreta por qué sí o por qué no votar en el próximo 16 de noviembre. Ramiro. A ver, solo comento lo del abuso. Andrés, yo sí creo que es un buen diagnóstico el hecho de decir que ha habido abusos de las garantías, pero el abuso no significa que la garantía sea mala. Comprendo. Cuando hay abuso es porque hay violación de la garantía. Entonces lo que hay que hacer es corregir los abusos y eso significa un buen control disciplinario en el Consejo de la Judicatura y una escuela judicial que funcione para capacitar a los jueces. No eliminar la garantía, porque eliminar la garantía, bien ha dicho Susana que es una herramienta, es cuando hay violación de derechos y estás en el campo, eres campesino y necesitas que te den nutrición adecuada, vas donde un juez y dices, por favor, que me den esta política pública, esta vacuna que no me dan, si es que no me da Esto es la lógica. Entonces, se hace muy mal en quitar la garantía por un abuso en el funcionamiento. Lo que hay que hacer es corregir el abuso y que la garantía funcione bien. Lo otro, yo tengo mil razones, Andrés, para votar. No, quizás una práctica y voy con esto que ha señalado Susana, la mejor vía, sin que sea plata, sin que cueste tanto. Fíjate, vamos a ir a un proceso que cuesta 60 millones. Si vamos a hacer 3 elecciones, son 180 millones. Si eso le aumentas el costo de mantener a 100 personas en la asamblea, pagándole el sueldo y todas las cosas que necesitan, digamos, hay tanto dinero que se va a desperdiciar ahí, que yo preferiría que esa plata se vaya para la nutrición adecuada de los niños de Chimborazo y Cotopaxi, Andrés. Esto es una mejor inversión, la una. La otra es que estamos en un contexto tremendamente conflictivo. Acabamos de terminar un paro, estamos divididos. El gobierno no reconoce a la CONAIE. En un espacio así, yo no creo que si hay constituyente va a reflejar la diversidad y complejidad de este país. No se trata de tener un coro que cante al mismo voz, sino que se haga una constitución que esté a la altura de todos los que vivimos acá, negros, blancos, afrodescendientes, montubios, indígenas, gays y todos estos pobres y ricos tienen que estar representados en esa asamblea y la conformación que ha hecho el presidente no lo hace. Entonces tengo miedo de que sea efectivamente un traje a la medida del señor Noboa y por eso no. Susana, ¿cuál es su posición y reflexión final?
Los defensores de la Constitución de Montecristi han develado cuál es la razón principal para echarle al tacho de basura de la historia. Es la Constitución del socialismo del siglo XXI, que no ha garantizado un sistema democrático para nuestro país, no garantiza derechos y tampoco garantiza el desarrollo. En ese sentido, es absolutamente oportuno caminar hacia un proceso de reforma profunda de la Constitución a través de una asamblea constituyente, en la cual se puedan establecer principios republicanos y unas reglas de convivencia que sirvan para incluir a todos los ecuatorianos y no solamente aquellos que comulgan con el socialismo y las izquierdas. Es necesario para que los 7 de cada 10 ecuatorianos que hoy por hoy no tienen un empleo pleno tengan la oportunidad de vivir en un país que esté abierto al mundo, con una normativa moderna, en donde exista seguridad jurídica y se garantice la plena vigencia de un Estado de Derecho. Muchísimas gracias a los dos por haber participado. Valoro los criterios tan inteligentes y frontales, y que no haya habido, pues, en algunos aspectos coincidencia, pues eso enriquece sin duda mucho al debate de ideas. Así es que yo creo que la gente que nos escucha finalmente sale favorecido y puede reforzar su propio criterio. Gracias por haber estado aquí, a Ramiro Ávila y Susana Yasco. Que tengan una buena tarde-noche. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Un gusto, Ramiro. Amigas, amigos, 18:34, es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy, y estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.